A continuación, tendremos una demostración práctica de tus habilidades y condición física general. Izuku se preguntó cuánto dependía de ese aspecto en particular. Todos tenían peculiaridades tan sorprendentes que no tenía forma de juzgar quién causaría la mejor impresión en el comité. La prueba física comenzó con una carrera ligera alrededor de la pista, de solo 2 kilómetros para calentar. Se les pidió que no usaran sus peculiaridades en esta parte de la prueba, así que Izuku estiró y marcó su ritmo suave habitual, como si fuera parte de su carrera diaria. Al tomar la primera curva, vio a Yoarashi seguirle el ritmo a Todoroki y estaba lo suficientemente cerca como para oír lo que decían. «¡Guau! Tienes un don increíble», le decía Yoarashi a Todoroki. Su tono era amigable, incluso admirativo, mientras corría junto al otro chico. Todoroki no respondió y mantuvo la mirada al frente. Izuku arqueó las cejas ante el desaire, pero siguió escuchando. Se dio cuenta de que Onenuki se había acercado a él, lo miró y asintió con una sonrisa. Era difícil saber si sonreía, ya que no tenía labios, pero saludó con la mano. «Entonces, tu padre es Endeavor, ¿verdad?», le dijo Yoarashi a Todoroki, sin renunciar a entablar una amistad. «Debe ser genial tener al segundo héroe más importante de Japón para...». «No hables de mi padre. No nos parecemos en nada», espetó Todoroki, mostrando finalmente algo de emoción. Lástima que esa emoción fuera ira. Yoarashi pareció sorprendido por un momento y tropezó antes de alcanzarlo. «No quise tocar una zona sensible», dijo en tono de disculpa. «Mira, no sé cuál es tu juego, pero no te metas en mi camino», espetó Todoroki, acelerando el paso para dejar atrás a Yoarashi. «Oye, ¿no fue un poco grosero?». Izuku no pudo evitar gritar a la espalda de Todoroki. «Sé que estamos compitiendo, pero no hay razón para no ser educados». «Está bien», dijo Yoarashi apretando los dientes mientras retrocedía para correr con los otros dos. Realmente no esperaba nada más de él. Después de todo, es hijo de su padre. ¿Conoces a Endeavor?, preguntó Onenuki con curiosidad. «No realmente. Solía idolatrar a Endeavor, así que me emocioné muchísimo cuando lo conocí justo después de que venciera a un villano. Actuó igual que ese», dijo, y señaló con la cabeza la espalda de Todoroki. Dijo Izuku con aire especulativo. «He oído que Endeavor es tan impulsivo como su don, pero ese tipo usa hielo». «No se preocupen», les dijo Onenuki. «La competencia a veces saca lo peor de la gente». Terminaron su carrera, con las chicas a la cabeza, y se reunieron de nuevo alrededor del director. Se oyó un estruendo bajo sus pies, e Izuku se preparó para levitar, si era necesario, pero no representaba ninguna amenaza. Muros de cemento se alzaban del suelo a intervalos regulares, a lo largo de todo el campo, una fila por solicitante. Los muros estaban separados por unos 2 metros y medían 3 metros de alto, e Izuku contó 8 en cada fila. Izuku vio a un héroe que reconoció erigiendo los muros y tuvo que concentrarse en no distraerse. Gracias a cementos, Nezu saludó a una figura corpulenta al fondo del campo. «Podemos empezar con nuestra primera demostración. Cada uno empezará frente a una fila y llegará al final lo más rápido posible. No pueden rodear los obstáculos, y deben tocarlos al menos al pasar. El resto es cosa suya. Pueden usar sus peculiaridades como les parezca». «¿Cómo nos calificarán?», preguntó Tokage, levantando la mano en el aire. «Velocidad, ingenio y dominio de tus peculiaridades», respondió Nezu de inmediato. «No necesariamente en ese orden». Todos asintieron y ocuparon sus puestos, esperando la señal para empezar. Izuku ya sabía cómo iba a abordar la tarea, pero deseaba que lo hicieran uno a uno para poder observar a los demás en acción. Sonó un silbato e Izuku levitó hasta lo alto del primer muro y saltó. Se agarró al segundo muro con las palmas enguantadas y se lanzó hacia adelante, aterrizando de pie en el tercer muro, y luego saltó de nuevo, con una voltereta y un salto manual hasta el final. Aterrizó de pie en la hierba al otro lado de su fila y miró a ver quién le había ganado. Yoarashi le sonrió y saludó con la mano, y Tokage pareció satisfecha al mirar hacia la parte trasera del último muro de su fila. Izuku no estaba seguro de quién le había ganado al otro, en cuanto a tiempo. Todoroki aterrizó después, prácticamente empatado con Onenuki, quien atravesó su muro. Yao Yorosuno se quedó atrás, cayendo al suelo poco después. «Bien hecho a todos», felicitó Nezu, apareciendo en el carrito de golf más pequeño que Izuku había visto jamás. Un estruendo después, y las paredes se habían hundido en el suelo. En cambio, allá donde habían comenzado la carrera, había una pila de lo que parecían 4 balas de cañón frente a cada uno. El siguiente reto será mover esas pelotas de ese extremo del campo a este lo más rápido posible. Empezarán desde aquí, correrán hacia las pelotas y trabajarán desde allí.
Pueden usar sus peculiaridades como les parezca, la única regla es que crucen la línea que deja el último muro que acaban de pasar. Luego, terminarán la carrera aquí después de que todos hayan cruzado la línea. La línea era bastante visible por la falta de hierba en el espacio que había ocupado la pared. ¿Alguna pregunta? Preguntó Nesu. Nadie dijo nada. Todos ocuparon sus puestos y esperaron el silbato. Izuku cargó con el One for All, sintiendo la red verde de chispas hormiguear en su piel mientras se preparaba para la carrera. Al sonar el silbato, se lanzó hacia adelante y se detuvo justo a tiempo, usando su equilibrio para no caerse por la brusquedad. Levantó una de las bolas y se preguntó si estaría hecha del mismo material que los sellos de hiperdensidad de Sir. Era muy pesada. Tomó una segunda bola y las sujetó bajo cada brazo como si fueran pelotas de juego, y corrió de vuelta por donde había venido. Las dejó caer con un pum. Y luego corrió a por las otras dos. Terminó en menos de un minuto, pero Yoarashi aún había superado su tiempo. Usó fuertes y precisos torbellinos para recoger las 4 bolas y transferirlas simultáneamente a una velocidad increíble. Izuku incluso lo aclamó a gritos al verla mientras corría con las 2 primeras. Desde la línea de meta, Izuku pudo ver a Todoroki obligándolos a cruzar el campo usando hielo para hacerlos deslizar. Tokage había separado las manos de los brazos y las lanzaba lentamente, llevando una pelota entre ellas. El problema era que las pelotas eran tan pesadas que le costaba mantenerlas por encima del suelo. Aún así, avanzaba, lanzando otras partes del cuerpo para aliviar la carga. Onenuki tenía algunos problemas, ya que ablandar el suelo bajo las bolas solo las haría hundirse. Le tomó un rato ablandar las bolas y descomponerlas en pedazos más pequeños y fáciles de mover. Aún así tendría que transportarlas todas, pero al menos sería más fácil. Yaoyorozu se había levantado el dobladillo de la camisa y había sacado una especie de catapulta, pero no pudo levantar ninguna de las bolas debido a su peso. Lo pensó un momento y se giró hacia Onenuki. Izuku los observó mientras conversaban, y luego Onenuki se movió para convertir las balas de cañón de Yaoyorozu en pedazos más pequeños, mientras ella comenzaba a lanzar su montón a la meta. Una vez que él terminó de deshacer las bolas, trabajaron juntos para lanzar su montón. Terminaron casi al mismo tiempo que Tokage, con aspecto muy satisfecho. La inventiva y la cooperación son herramientas esenciales en el trabajo de los héroes. Tan importantes como la fuerza o las peculiaridades, les dijo Nesu cuando terminaron. Bien hecho a todos. Hubo 2 ejercicios individuales más. Uno consistía en cruzar un enorme pozo sin tocar el fondo, y otro en el que se ponía a prueba la habilidad de trepar hasta la cima de un pilar muy alto, cortesía de Cementos, de nuevo. Una vez reunidos, se realizó un ejercicio en equipo donde todos debían trabajar juntos. El juego se llamaba Nudo Humano. Todos formaban un pequeño círculo y seguían las instrucciones de Nesu. Ponían el brazo derecho en el centro y agarraban la mano de un jugador que no estuviera inmediatamente a su lado. Luego hacían lo mismo con el brazo izquierdo. Una vez tomados de la mano, el objetivo era desenredarse hasta formar un círculo con las manos aún unidas. No se les permitía soltarse en ningún momento. Izuku estaba seguro de que sostenía la mano de Yaoyorozu con la izquierda y, a juzgar por la temperatura, la de Todoroki con la derecha. Apenas llevaban unos segundos conectados cuando Yaoyorozu miró a Todoroki. Le agradecería que se guardara sus comentarios. Nos tomamos esto muy en serio. Si no desea participar, puede retirar su solicitud. Izuku miró a Yaoyorozu con sorpresa y se dio cuenta de que no era el único. Todoroki parecía atónito, y los demás, curiosos. ¿De qué estás hablando?, preguntó Todoroki. Acabas de decir que esto era estúpido y una pérdida de tiempo, acusó Yaoyorozu. No, no lo hizo, dijo Izuku confundido. No dijo nada. No estoy loca, le dijo a Todoroki, con cara de escandalización. ¿Cómo te atreves? Ahora todos miraban a Yaoyorozu con inquietud. ¿Hay algún problema?, interrumpió Nesu cuando ninguno de ellos se movió para intentar desenredar el nudo que formaban sus brazos. Algo extraño está pasando, dijo Todoroki al instante. Está escuchando mis pensamientos. Eso no es posible, dijo Nesu, con interés. Ninguno de ustedes es telépata que sepamos. Su mirada se dirigió a Izuku. No soy yo, dijo Izuku a la defensiva. Yo también la oigo, dijo Todoroki, con un ligero rubor en las mejillas. ¿Qué pasa? ¿De quién son las manos que sostienes?, Nesu le preguntó a Todoroki. Tengo su mano izquierda, dijo Izuku. Creo que sí. Está más caliente que una mano normal. Tengo su derecha, dijo Tokage. Hace frío. Les apretaré las manos a quienes tengo agarrados, dijo Yaoyorozu.
Esa debería ser la manera más rápida de averiguarlo. Izuku sintió su apretón y asintió. Es mío. Y el mío, dijo Onenuki. Qué interesante, dijo Nezu. Experimentemos, ¿de acuerdo? Suéltense todos de las manos por ahora. Todos se desvincularon y se quedaron mirándose unos a otros confundidos. Midoriya-kun, por favor toma una de las manos de Tokage, dirigió Nezu. Izuku se acercó a donde Tokage lo observaba con recelo y le ofreció una mano. Ella la tomó al instante y luego miró a Nezu. Muy bien. Ahora, Tokage, me gustaría que cantaras mentalmente una canción sencilla. Algo que cualquiera pueda reconocer, y que la repitas hasta que yo te diga que pares. Tokage pensó un momento, asintió y cerró los ojos. Izuku supuso que ella había empezado la canción silenciosa. Yaoyorozu, ¿podrías tomar la otra mano de Midoriya? Lo hizo Hijadeo casi de inmediato. Sakura, Sakura. Tokage abrió los ojos y asintió con cautela. Fascinante. Anunció Nezu. Pueden soltarse. Midoriya-kun, por favor, toma la mano de Onenuki. Izuku obedeció. Onenuki cantó mentalmente una canción sencilla esta vez, y le pidió a Yoarashi que tomara la mano de Onenuki. Al hacerlo, no supo en qué canción estaba pensando el otro chico, pero cuando Nezu le dijo que tomara la otra mano de Izuku, rápidamente nombró la canción. ¿Qué significa esto? Preguntó Yaoyorozu. Izuku se desanimó, dejó caer las manos y sacudió la cabeza con resignación. Ese es el número 13, ¿no? Dijo con tristeza. Parece que sí, dijo Nezu con tono alegre. ¿No tenías ni idea de que podías hacer esto antes? Izuku negó con la cabeza. No, señor. La verdad es que nunca le doy la mano a nadie. Izuku no recordaba la última vez que había tomado de la mano a dos personas a la vez. En educación física de primaria, cuando era muy pequeño. ¿Cuánto tiempo llevaba con esta peculiaridad? Podrían ser años. Fascinante. Fascinante. Repitió Nezu, dando saltitos. Todos los miraban con extrañeza y finalmente Yaoyorozu rompió el silencio. ¿Midoriya-kun acaba de manifestar un nuevo Kirk? Eso parece. Confirmó Nezu. Eso parece, respondió Izuku al mismo tiempo, con menos entusiasmo. Eso significa que alguien, aventuró a preguntar con inquietud. Probablemente no, dijo Izuku. No hace poco, al menos. Probablemente lo conseguí hace tiempo y nunca cumplí los requisitos para que funcionara. Investigaré un poco para asegurarme, pero probablemente Midoriya-kun tenga razón. Probablemente adquirió esta peculiaridad sin darse cuenta, en algún momento del pasado. Nezu asintió. ¿Qué pasa con el nudo humano? Preguntó Yoarashi. De momento, no haremos ese ejercicio, les dijo Nezu con naturalidad. Fue más para romper el hielo que parte del examen. La última parte del día son entrevistas individuales con los miembros del comité. Si me acompañan adentro, podrán cambiarse y los llamaremos por turnos. Una vez terminada su entrevista, podrán retirarse y recibirán sus resultados en una semana. Una vez que estuvieron en el vestuario, Yoarashi prácticamente explotó de emoción. Amigo. Eso fue una locura. Eres como, una línea telefónica humana que llega directamente al cerebro de la gente. ¿Pudiste oír algo? No, dijo Izuku, intentando ser paciente, aunque tenía ganas de golpear la pared. No tenía ni idea de lo que pasaba hasta que el director Nezu lo descubrió. No pareces entusiasmado. Observó Yoarashi, con tono hiperactivo. En realidad no. ¿De qué sirve una peculiaridad como esa? Preguntó Izuku. Tienes razón, admitió el otro chico. Aunque seguro que tiene algo genial. Solo tienes que encontrarlo. Me gusta tu optimismo, le dijo Izuku con una sonrisa breve pero sincera. Pero algunas de mis peculiaridades son un poco tontas. Quiero verte acariciar a Nezu. Dijo Yoarashi con una sonrisa traviesa. Solo dos dedos en medio de su cabeza, y podría tener un moicano. Izuku sonrió y Onenuki soltó una carcajada. No creo que esa sea la mejor manera de caerle bien al director, dijo Onenuki, cerrando su casillero y poniéndose el bolso al hombro. Probablemente no, pero sería muy divertido. Insistió Yoarashi. Izuku se sobresaltó cuando uno de los casilleros detrás de ellos se cerró de golpe con más fuerza de la necesaria. Todos voltearon la cabeza para ver a Todoroki arrebatarle su mochila y salir de la habitación sin decir palabra ni mirarlos. Yoarashi frunció el ceño. No dejes que te afecte, aconsejó Izuku. Es mucha presión, y si su padre es el número 2, ¿qué crees que pasará si falla en el examen? Debe ser duro. Yoarashi negó con la cabeza. No sé, tío. Simplemente me cae mal. ¿Cómo va a ser un héroe alguien tan antipático?
Hay muchos héroes hostiles, dijo Izuku, recordando sus cuadernos llenos de observaciones. No suelen tener un rango muy alto, pero es posible. Fíjate en su padre, por ejemplo. Deberíamos irnos, dijo Onenuki, señalando la puerta. Los tres se aseguraron de tener todas sus pertenencias y fueron a reunirse con los demás. Estaban de vuelta en la sala donde habían empezado ese mismo día. Había sillas contra la pared, una mesita con un tablero de ajedrez y una pila de revistas. Parecía casi como cualquier sala de espera. Tokage ya había desaparecido, así que Izuku supuso que la habían llamado primero para su entrevista. Todoroki estaba sentado en una silla contra la pared, y Yaoyorozu le hablaba, aunque no parecía muy receptivo. Juso miró el ajedrez y, con una ceja enarcada, miró a Izuku y a Yoarashi con aire interrogativo. No soy muy bueno en ajedrez, dijo Yoarashi, levantando las manos en señal de protesta. Jugaré, dijo Izuku. No soy muy bueno, pero me gusta el juego. Se sentaron uno frente al otro, y Yoarashi se quedó de pie junto a la mesa para observar. Unos minutos después, Yaoyorozu se unió al público y presenció la paliza que sufría Izuku. Llamaron a Todoroki después, y poco después, a Yoarashi. Buena suerte. Espero que estemos en la misma clase en abril. Le dijo Izuku al chico más alto. Yoarashi hizo un gesto con la mano y entró en la habitación lateral donde esperaba el comité. La partida de ajedrez terminó de forma estrepitosa para Izuku, quien se retiró y cedió su asiento a Yaoyorozu. Si ella era tan inteligente como Izuku sospechaba, era mucho mejor rival para Onenuki. Parecía que acababan de realizar sus primeras jugadas cuando la puerta se abrió de nuevo e Izuku fue llamado a su propia entrevista. Fue un placer conocerlos a ambos, les dijo con una sonrisa. Ojalá nos veamos en abril. Ambos le desearon suerte y entró en la sala donde habían ido los demás al ser llamados. Había una mesa larga con 4 miembros del comité y el director sentados frente a un sillón, donde le indicaron a Izuku que se sentara. Puedes relajarte, jovencito, le dijo una mujer con traje a rayas con una leve sonrisa. Esto es algo informal. Solo queremos conocer tu personalidad y cómo creemos que encajarás aquí en la UA. Hay 2 clases de heroicidad cada año. Clase A y clase B intentamos elegir a los solicitantes para cada una que mejor se adapten a nuestros profesores y que puedan servir de ejemplo de lo que esperamos de los demás estudiantes. Tenemos que tomar una decisión muy difícil esta semana, añadió un hombre con un traje morado, extrañamente. Hemos visto actuaciones impresionantes de cada uno de ustedes. Los otros 2 miembros del comité sonrieron y asintieron en señal de acuerdo. Si fuera tan amable, Midoriya-kun, cuéntenos un poco sobre usted y qué espera obtener del curso de heroísmo, en caso de ser admitido, dijo Nezu, con sus patas apoyadas en la mesa frente a él. Izuku no estaba seguro exactamente de qué decir. Sir no lo había preparado para hacer ningún tipo de discurso improvisado, y todo lo que pensaba que necesitaban saber debería estar en su archivo. Para empezar, creo que nunca me he sentido como un niño normal. Descubrí que tengo un don porque mi madre murió protegiéndome en un accidente de tren causado por un villano. Heredé su don, y pensamos que tenía uno igual al suyo, pero resultó ser suyo. Se secó las manos sudorosas en las perneras del pantalón antes de poder detenerse. La gente te trata diferente cuando tu madre muere. Desde entonces, he seguido desarrollando peculiaridades, y mi vida ha sido un poco diferente a la de otros niños, supongo. Un villano descubrió mis peculiaridades por mi médico y chantajeó a una mujer muy amable para que fuera mi niñera, usándola para ponerme las manos encima, porque le interesaba usar mi peculiaridad de alguna manera. Mi niñera confesó, y ella y su familia tuvieron que ser reubicadas, al igual que mi padre y yo. Desde entonces, he estado trabajando duro para entrar en la UA, para convertirme en un héroe y evitar que eso les pase a otros. Los niños deberían poder tener una vida normal, ¿sabes? Eso es lo que más deseo. Muy bien dicho, jovencito, dijo uno de los otros hombres asintiendo firmemente. Debo decir que me interesó mucho leer sobre tu don. Pensé en lo fácil que sería para ti adquirir nuevos dones para tu uso personal simplemente visitando hospitales, pero no hay evidencia de que alguna vez lo hayas considerado. ¿Por qué? Preguntó la mujer del traje a rayas. No es que se extrañe en los dones. Izuku se preguntó si era algún tipo de pregunta capciosa, pero respondió honestamente. Porque estaría mal, dijo. No puedo controlarlo cuando heredo un don, y siento que estaría mal dar vueltas como un buitre porque alguien con un don poderoso o genial está a punto de morir. Es una falta de respeto. He estado aprendiendo ética, y creo que si supiera de antemano que alguien así va a morir, sería mi responsabilidad pedir permiso, supongo.
Pero me parece un poco incorrecto buscar ese poder. Estoy agradecido por lo que tengo, pero nunca busco más. También evito los hospitales tanto como puedo. No sé si hay un límite en la cantidad de donaciones que puedo heredar, o si mi cuerpo puede soportar tener muchas más. Hasta ahora he tenido suerte, pero eso no significa que siempre la tendré. Todos los miembros del comité asintieron con la cabeza junto con lo que decía, pero permanecieron evasivos. Gracias, Midoriya-kun. Recibirás tu resultado por correo en una semana. Izuku se puso de pie, hizo una reverencia al comité, les agradeció y salió por una puerta diferente a la que había entrado. No estaba seguro de qué pensar. La noche del examen de recomendación, Izuku preparó una olla grande de curry. Era una comida reconfortante, y cuando su padre llegó a casa, sirvió 2 raciones enormes. Se sentaron a la mesa, y antes de que su padre pudiera preguntarle qué tal le había ido el día, Izuku habló. Entonces tengo otra peculiaridad que no conocía. Su padre se detuvo con la cuchara a medio camino hacia la boca y se quedó mirando. Estás bromeando. Deseo. Vamos a escucharlo. Izuku le contó todo, desde el principio del examen hasta el final. Ya había llamado y hablado con All Might Sir, y su padre le dijo lo mismo. Izuku puso los ojos en blanco. ¿Cómo sé de dónde salió? Preguntó Izuku con una voz que casi rozaba un quejido. ¿Cómo sé que ese cabrón no me lo impuso en una de esas espeluznantes excursiones donde me hizo quién sabe qué? No, dijo su padre simplemente. Pero ya no importa, ahora que ya no está, ¿verdad? Puede que llevaras años con esta peculiaridad sin saberlo. No tiene sentido enfadarse ahora. Supongo. Es solo que, es vergonzoso, ¿sabes? Estaba allí con otros 5 niños con peculiaridades increíbles y un control alucinante sobre ellas, y de repente me encuentro con una nueva que ni siquiera sabía que tenía. Se desahogó Izuku con cansancio. Se suponía que debía causarles una buena impresión a todos. Me parece que sí, dijo su padre con seriedad. Salvo ese pequeño contratiempo, parece que lo manejaste todo muy bien. Me fue bien, admitió Izuku. Pero los demás fueron increíbles. El hijo de Endeavor era uno de ellos. Ni siquiera sabía que tenía un hijo. ¿Y tú te consideras un fanático de los héroes? Bromeó su padre con buen humor. Respondió Izuku, metiéndose curry en la boca. Había estado tan ocupado explicándole todo, que su padre casi había terminado con su comida, e Izuku solo había terminado la mitad de su propia comida. No te preocupes demasiado, le aconsejó su padre. No sé qué pensarán los otros niños, pero yo he visto lo que tú puedes hacer y sé que también eres increíble. En una semana sabrás qué opinó el comité. Izuku apenas tuvo tiempo de pensar en ello, ya que la semana pasó volando. Sus profesores estaban ocupados llenándose la cabeza de información para los próximos exámenes finales, además de que los estudiantes también presentaban los exámenes de admisión a la preparatoria, si no asistían al de la secundaria. Después de clases, Izuku continuaba con su trabajo en la playa y también era supervisado en la Torre Mig por All Might Sir Niuteye en varios aspectos del entrenamiento. All Might seguía convencido de que la clave para perfeccionar su dominio del One for All era seguir acelerando su entrenamiento con pesas. Sir Niuteye aún le asignaba tareas centradas en la ética o escenarios hipotéticos para que las discutieran cuando tuvieran tiempo, pero había asumido un nuevo proyecto. Los compañeros. Había 2 héroes recién graduados a los que Sir había estado vigilando, y sentía que era el momento de incorporarlos y entrenarlos bajo el amparo de la agencia. Una vez que considerara que estaban debidamente preparados, podrían convertirse en héroes de la agencia MIG, manteniéndola así en funcionamiento, incluso cuando el propio All MIG se retiraba. Izuku los conoció un día en los pisos inferiores de MIG Tower, presentado como un pasante junior y aspirante a la UA. 100 pies era, bueno, prácticamente un 100 pies. Al menos su cabeza y cuello. Izuku estaba fascinado por su don, que le otorgaba extremidades insectoides que podía enrollar alrededor de un sospechoso para detenerlo. De cuello para abajo, parecía un hombre completamente normal. Era amable y educado, e Izuku lo agradó de inmediato. Esperaba poder interrogarlo más tarde para su cuaderno. Chica Burbuja era completamente diferente. Su piel era de un tono azul claro y su cabello, de un tono más oscuro del mismo color. Izuku sintió que se le encendían las mejillas al notar que su abdomen estaba completamente al descubierto y la parte inferior de sus pechos completamente expuesta. Los shorts blancos que llevaba sobre unas mallas oscuras no parecían tener botón ni cremallera, y estaban abiertos, como si estuvieran sugiriendo algo. Su rostro se encendió aún más al no saber a dónde mirar sin sentirse pervertido.
Sir Uteye pareció divertido por esto, convirtiendo su risa en una tos mientras Bubblegel explicaba que su don le permitía formar burbujas llenas de cualquier aroma que hubiera olido antes. Es genial para distraer. Dijo con entusiasmo, aparentemente ajena a la incomodidad de Izuku, o con la amabilidad de no mencionarlo. Puedo enviar una burbuja que huela a humo y hacer que la gente piense que hay un incendio. Cosas así. Ah. Distracciones. ¿Sí? Logró balbucear. Normalmente, Izuku habría estado ansioso por discutirlo, pero en ese momento estaba estudiando sus botas. El señor finalmente se apiadó de él y lo libró, diciéndole que era posible que el correo le trajera los resultados del examen hoy. Izuku se iluminó y sonrió, despidiéndose con la mano antes de prácticamente correr hacia el ascensor. Tuvo la suerte de alcanzar el tren justo antes de que saliera de la estación y estuvo dando botes todo el camino. Corrió desde la estación hasta su edificio de apartamentos, buscando torpemente las llaves del buzón, solo para desplomarse cuando lo encontró vacío. Bueno, mierda, murmuró. Abrió la puerta de la escalera y subió corriendo hasta el piso 15 y entró en el apartamento. Bienvenido a casa. Gritó su padre desde la cocina. Papá. ¿Qué haces en casa? Tenía una reunión esta noche, pero la persona con la que debía encontrarme se resfrió, explicó su padre. Así que paré en ese sitio que te gusta cerca de mi oficina y cené un montón de guiosas y verduras salteadas. De todos modos, fue una buena noticia. Déjame guardar mis cosas y lavarme las manos, dijo Izuku, girándose hacia su habitación. ¿No quieres esto primero? Le gritó su padre. Izuku se detuvo para mirar atrás y vio a su padre sosteniendo un sobre con el logo de UA. Dejó caer su mochila en medio del pasillo y regresó corriendo. Llegó. Ábrelo. Le instó su padre con una sonrisa. Las manos de Izuku temblaban ligeramente al tomar el sobre, algo pesado, y abrirlo. Una gruesa pila de papeles se deslizó junto con un disco metálico del tamaño de la palma de su mano. Lo dejó sobre la mesa, con la intención de leer los papeles, cuando un holograma se activó sobre el disco y apareció la imagen del director mamífero. Saludos, Midoriya Izuku. ¿Qué? Preguntó su padre en voz baja. Izuku lo silenció y agitó una mano hacia él por si acaso. Soy yo, el querido director Nezu de la preparatoria UA. Quiero comenzar diciendo que el comité quedó muy impresionado con sus habilidades, y aún más con sus bien pensadas respuestas a nuestras preguntas. Creemos que usted encarna las cualidades que fomentamos y cultivamos aquí en la UA y nos gustaría ofrecerle una de las plazas recomendadas en el curso de heroicidad de la clase 1A. Si decide aceptar esta oferta, por favor, infórmenos llenando los formularios adjuntos y enviándolos en los próximos 3 días. Felicitaciones y esperamos ver sus logros con nosotros en los próximos 3 años. ¿Sí? Dijo Izuku al mismo tiempo que su padre, y se sonrieron el uno al otro antes de que su padre lo abrazara fuertemente. Estoy muy orgullosa de ti, Su. Tu mamá también estaría encantada. Lo sé. Izuku sintió un nudo en la garganta ante las palabras y apretó a su padre un poco más fuerte antes de soltarlo. Gracias, papá. Esto merece una celebración. A comer. Izuku y su padre devoraron la comida mientras hablaban animadamente sobre su aceptación y el enorme alivio y logro que suponía. Yo me encargo de fregar los platos para que puedas empezar a llenar esos formularios. No querrás perder ese puesto ahora que lo has ganado. Izuku tomó los papeles con cuidado, pues no quería que su don de copia los arruinara. Se detuvo a recoger su mochila y se encerró en su habitación. Su corazón seguía latiendo con fuerza y sentía que la sonrisa en su rostro se le quedaría grabada por un tiempo. Necesito llamar a All Might y así. Dijo de repente, mientras se palpaba los bolsillos en busca de su teléfono. Esa noche, se fue a dormir con el corazón más ligero y una sonrisa en el rostro. El padre de Izuku llenó todos los formularios que pudo sobre información personal y permisos de la UA. All Might y Sir Uteye ayudaron a Izuku a completar el resto de sus formularios de aceptación, explicándole sobre la asignación para el vestuario, lo que podía y no podía solicitar, y debatiendo sobre el diseño. Tuvieron que considerar todas sus peculiaridades útiles para el trabajo de héroe para asegurarse de que fuera lo más útil posible dentro de su presupuesto. Izuku había dibujado un boceto básico de cómo quería que se viera, y Gran estaba allí para dar su opinión, sobre todo comentando lo geniales que se veían las capas, mientras los demás ponían los ojos en blanco. Para cuando terminaron, Izuku no sabía exactamente cómo quedaría su disfraz, pero parecía que sería lo más funcional posible, teniendo en cuenta sus peculiaridades, sobre todo porque su peculiaridad de teflón le obligaría a usar guantes todo el tiempo durante las heroicas.
Sir Newteye dijo que se encargaría personalmente de que los formularios llegaran a la escuela al final del día. Los 3 días que le habían dado eran porque necesitaban saber con certeza quiénes ocuparían las plazas recomendadas antes del examen de admisión principal. Eso le recordó a Izuku que Kacchan tendría su propio examen al día siguiente. No se detuvo a pensar demasiado en sus sentimientos al respecto, porque una parte de él deseaba que Kacchan no formara parte de su experiencia en el instituto. No le deseaba ningún mal a Kacchan, pero tampoco quería volver a verlo. Sus esperanzas se desvanecieron una semana después, cuando Kacchan entró pavoneándose en el aula con una sonrisa arrogante. Izuku supo, antes de que sus amigos preguntaran, que el rubio explosivo había entrado en la UA. Sabía que era probable, ya que Kacchan sacaba muy buenas notas en todo y tenía un don poderoso. Incluso Izuku admitiría que toda la fanfarronería de Kacchan no era solo palabrería. Tenía las habilidades para respaldarla. ¿Y tú, nerd? Le preguntó Kacchan, pateando el respaldo de la silla de Izuku. ¿Entraste en la universidad para perdedores a la que te postulaste? Sus amigos se rieron estúpidamente ante su insulto, pero Izuku sonrió. Conseguí justo el puesto que quería, dijo con amabilidad. Seguro que seré muy feliz allí. Entonces, ¿dónde? Kacchan comenzó a preguntar, pero fue interrumpido por el timbre final y la llegada del maestro. Después de eso, todo fueron exámenes y estudiar para los siguientes, e Izuku no necesitó volver a hablar con Kacchan. Quizás con suerte estarían en clases diferentes en la UA. Si Kacchan estuviera en 1B, quizá no interactuarían tanto. Sin darse cuenta, el año escolar había terminado. Izuku había sido impreciso cuando sus compañeros le preguntaron a qué instituto asistiría, y se las arregló para dar respuestas evasivas que los demás dejaron pasar, o no les importaron lo suficiente como para insistir. No había forjado vínculos estrechos con nadie, consciente de los peligros que eso podía representar, así que no tenía que preocuparse por mantener el contacto con nadie después de graduarse. En las 2 semanas previas al inicio de las clases de la UA, Izuku estaba desorientado. All Might y Sir Newteye habían insistido en que se tomara un descanso del entrenamiento formal para relajarse y tener tiempo libre antes de que comenzara la rutina de la preparatoria. No debía presentarse en la Torre Mig para entrenar ni para nada a menos que hubiera una emergencia. Izuku no sabía qué hacer con su tiempo. Todavía podía salir a correr y hacer ejercicio. Iría a ver la playa, pero la asociación del distrito comercial se había unido para revitalizar la zona. Ahora que la gente había vuelto a visitar la playa, habían formado un comité para mantenerla limpia y la policía patrullaba para detectar vertidos ilegales. Izuku no estaba seguro de haberse aburrido alguna vez, antes. No recientemente. Tengo que viajar a Taiwán pasado mañana, le dijo su padre cuando Izuku le explicó su problema durante la cena el primer día después de la graduación. Serán 8 días. ¿Quieres ir? La verdad es que no lo pasé tan bien las últimas 2 veces, dijo Izuku con duda. En aquel entonces no hablabas el idioma, le recordó su padre. Podría ser una buena oportunidad para practicar tu don de políglota. Izuku no lo había pensado así. Podría ser interesante. Casi como un entrenamiento. ¿Tendré que tener una niñera? Preguntó pensativo. No lo creo, respondió su padre, considerando la idea. Creo que eres lo suficientemente inteligente como para quedarte en zonas más seguras, lejos de hospitales y cosas así. Ya eres un adolescente. Mientras te registres con frecuencia, no veo ningún problema. Así fue como Izuku acabó pasando una semana en Taiwán. Pasó tiempo en mercados nocturnos, charlando con desconocidos sobre diversas comidas. Subió una montaña en una góndola con fondo de cristal, donde se divirtió haciendo senderismo con turistas alemanes que quedaron maravillados con su perfecto alemán. Había templos preciosos, interesantes casas de té, museos de talla mundial y, por supuesto, héroes. All Might era popular allí, e Izuku consiguió mercancía que puede que no tenga licencia oficial, pero también lo eran Artomose, Avengana y Microbe, famosos en Taiwán por sus numerosas hazañas heroicas. Izuku pasaba cada día, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, explorando y conociendo gente de todo tipo de culturas y países, sin ningún problema de comunicación. Era muy liberador. Su padre incluso tuvo la amabilidad de darle una generosa prima por buen niño en dinero para sus aventuras, y no lo mencionó cuando Izuku se vio obligado a comprar otra maleta para el viaje de vuelta por todos los recuerdos que había comprado. Una vez en casa, Izuku durmió 12 horas seguidas y despertó con algún tipo de virus. Sabía que era común enfermarse al visitar otros países, o al viajar en avión, para el caso, pero aún así estaba sorprendido.
No se enfermaba a menudo, y su dolor de cabeza y su pecho congestionado no eran bienvenidos, especialmente a menos de una semana de comenzar en la UA. Su padre había salido a buscarle una medicina antes de ir a trabajar, e Izuku se quedó acurrucado en su sofá viendo repeticiones con bebidas deportivas y una caja de pañuelos cerca. Se preguntó si así se sentía un niño normal. ¿Olmig se enfermaba alguna vez? ¿Existía algún tipo de peculiaridad que fuera simplemente buena salud? ¿Cómo sabrían si la tenían? Al darse cuenta de que sus pensamientos se estaban volviendo extraños, finalmente tomó una medicina y durmió el resto del día. No despertó hasta que su padre llegó a casa, le trajo sopa y le tomó la temperatura. Eso decía algo de lo mal que se sentía. Que se comiera la sopa, se acostara y pudiera dormir toda la noche, incluso después de dormir gran parte del día. Al día siguiente, volvió al sofá y se sorprendió cuando sonó el timbre de la puerta. Izuku se levantó y miró por la cámara. Un hombre con tentáculos cortos en lugar de nariz. Llevaba una gorra y una chaqueta de restaurante, y levantó una bolsa para mostrarle a Izuku por el altavoz qué hacía allí. Entrega de comida para Midori y Izuku, afirmó. No pedí nada, dijo frunciendo el ceño. La orden dice Midori y Sashi, dijo el hombre. Oh. Era posible que su preocupado padre hubiera pensado en enviarle algo de comer porque Izuku estaba enfermo. Aunque lo más probable era que le pidiera a su asistente que lo hiciera. Puedes dejarlo en el mostrador de seguridad en el vestíbulo, le dijo al hombre, sacando su teléfono celular del sofá a su mano y comenzando a enviarle mensajes de texto a su padre. No debería dejarlo en ningún sitio, salvo con la persona del formulario, dijo el hombre con tono lastimero. Podría perder mi trabajo. Lo siento, dijo. ¿De qué restaurante dijiste que venías? Izuku recibió una respuesta de su padre y frunció el ceño. Luego pulsó el botón rojo del teléfono de seguridad. Mira chico, tengo otras entregas que hacer. El hombre miró a su izquierda, soltó la bolsa que sostenía y desapareció de la pantalla. Izuku vio aparecer a un guardia de seguridad hablando por teléfono. Izuku contestó el teléfono cuando sonó y confirmó que el visitante había sospechado. Una vez hecho esto, le respondió a su padre y luego a Olmig y al señor. Su teléfono sonó un momento después y terminó explicándole la situación a su padre. En cuanto colgó, recibió otra llamada y tuvo que explicárselo al señor. Seguridad contactó al padre de Izuku para informarles que el sospechoso había desaparecido, pero que la supuesta bolsa de comida solo estaba llena de papel de periódico arrugado. Alguien tramaba algo. En menos de una hora, Sir Newteye, Bubblegel y un joven al que presentaron como Rapidfire aparecieron para revisar las grabaciones de seguridad y ver cómo estaba Izuku. Sir insistió en que tendría compañeros vigilando de cerca el edificio durante los próximos días, hasta el inicio de clases. También revisarían la seguridad del edificio, buscando posibles puntos de acceso además de la puerta principal y corrigiendo cualquier punto débil. Además de Shigaraki Tomura y ese tal Kurohiri, ¿quién querría llegar hasta mí? Preguntó Izuku. No podemos descartar que sea precisamente él quien está detrás de esto, le dijo Sir con seriedad. Pero tienen a alguien que puede teletransportarse, señaló Izuku, con un tono extraño debido a la congestión. No abrirían un portal y me atraparían así. Eso son muchas suposiciones infundadas sobre Kurohiri, regañó el señor. No sabemos si puede abrir un portal a un lugar donde nunca ha estado, o si hay un límite a la distancia desde la que puede hacerlo, o si sigue en compañía de Shigaraki Tomura ahora que All for One ya no está. Izuku asintió, comprendiendo. También sabía que lo regañaban por no darse cuenta de esas cosas, después de todos los estudios y cálculos hipotéticos que habían hecho. El señor miró a Izuku por unos momentos, luego colocó su mano sobre la frente de Izuku. «¿Tienes fiebre?», anunció. «Probablemente por eso no piensas con la claridad que deberías». «¿Cuánto tiempo llevas enfermo?» «Desde que regresé de Taiwán», dijo Izuku, sintiéndose cansado. «Ya veo. Necesitas medicina y descanso», dijo. «Investigaremos este asunto, así que no tienes que hacer nada más que dormir una vez que hayas tomado algo para la fiebre». Izuku asintió, sabiendo que estaba en buenas manos. Manos en las que confiaba. Eso no le impedía pensar en por qué alguien había intentado acceder a él, y si tenía algo que ver con su inminente regreso a la escuela. Seguía dándole vueltas a la poca información que tenía en la cabeza, incluso mientras la medicina que había tomado lo hundía en el sueño. Los sueños inquietantes lo despertaron. O tal vez fue el sonido de su padre entrando corriendo. Tenía vagas imágenes de agujas, formas extrañas en enormes tanques de líquido turbio y voces que le decían que se calmara.
Se desvanecieron al despertar y encontrar a su padre inclinado sobre el respaldo del sofá, tomándole la temperatura a Izuku con el dorso de la mano. Perdón por despertarte. Llegué a casa en cuanto pude, le dijo su padre en voz baja. No tenías que apresurarte, dijo Izuku, frotándose los ojos e incorporándose. Miró la hora y vio que solo habían pasado un par de horas desde que el repartidor había intentado entrar. No tenía fiebre en ese momento y su congestión había disminuido. Probablemente debido a la medicina que había tomado. No seas tonto. Claro que volvería a casa después de que alguien intentara llevarse a mi hijo. Dijo su padre, con un tono ligeramente ofendido. No me refería a eso, dijo Izuku, todavía aturdido. Lo siento. Su padre suspiró y pasó los dedos por sus rizos desordenados que parecían haber sido rastrillados con los dedos varias veces. Déjame traerte un té, dijo finalmente su padre. ¿Te apetece comer algo? Un té estaría bien, dijo Izuku. No quería nada de lo que su padre pudiera intentar hacer en términos de comida. Se acercó a la mesa y se sentó, sintiéndose un poco aturdido y desconectado mientras salía de la neblina del sueño y la medicina para el resfriado. Su padre le puso una taza humeante delante un par de minutos después y se sentó frente a él. Hablé con Sir Newteye y puede que tengamos un problema mayor de lo que pensábamos, dijo su padre en voz baja. Estaba dándole vueltas, dijo Izuku. Tal vez parecía que sabían que estaba enfermo. ¿Por qué si no dirían que me estaban entregando comida? No tenía sentido, porque le habrías pedido a tu asistente que lo hiciera por ti, ¿verdad? Sí, normalmente confío en ella para manejar ese tipo de cosas, asintió. Eras el único que sabía que estaba enfermo, continuó Izuku. Ni siquiera se lo dije a Olmig ni a Sir. Se lo comenté a mi asistente cuando le pedí que cancelara una fiesta a la que se suponía que debía asistir, dijo su padre. ¿Es una espía? ¿Ha sido una espía desde siempre? Izuku sintió como si un elefante le pisara el pecho al pensarlo. ¡No!, le aseguró rápidamente su padre. Pero sí empezó a salir con alguien nuevo, y les comentó que la razón por la que había salido temprano del trabajo era porque yo salía temprano porque mi hijo estaba enfermo. Dijo que había empezado a verlo porque le gustaban los chicos malos. Así que realmente era malo, supuso Izuku. Eso parece. Sir Newteye dijo que investigaría a fondo al hombre, aunque no es el mismo que apareció hoy, a menos que llevara un disfraz muy bueno. ¿Crees que su novio salía con ella para intentar sacarnos información? Preguntó Izuku para aclararlo. Su padre asintió. Mierda. Izuku no sabía si alguna vez había dicho una palabrota delante de su padre, pero este no lo regañó. En cambio, suspiró y asintió. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Han pasado años desde que All Might luchó contra All for One, se quejó Izuku. Si Shigaraki Tomura está detrás de esto, ¿por qué ahora? ¿Y si él no está detrás, entonces quién está? Preguntó su padre, terminando la idea. Izuku se fue a la cama después de terminar su té y se sintió un poco mejor al despertar. Lo suficiente como para preparar el desayuno y despedir a su padre para ir a trabajar. No le permitieron salir a correr como siempre, así que se conformó con hacer calistenia básica en la sala. Puso música tan fuerte como pudo sin que el vecino se quejara, y cantó a viva voz hasta quedarse sin aliento. Definitivamente no había tenido la suerte de cantar. Después de hacer flexiones, abdominales, sentadillas con salto, burpees, peso muerto y abdominales, caminó por el apartamento y por encima de los muebles con las manos. Cuando se aburrió, añadió la levitación para repetir el circuito en el techo. Se abrió de piernas y disfrutó del leve ardor en los músculos al estirarse. Luego, giró las caderas hasta quedar a horcajadas, repitiendo varias posturas de yoga hasta sentirse bien relajado. Finalmente, terminó los ejercicios de enfriamiento y se fue a bañar. Se sintió mucho mejor una vez limpio y sintió que se había movido lo suficiente, a pesar del confinamiento. Incluso si no hubiera estado enfermo, estaba seguro de que no le permitirían salir del apartamento hasta que Sir y los demás encontraran algo sobre quienes lo habían atacado. Al darse cuenta de que apenas era hora de comer, suspiró y se preparó una comida sencilla. Sin mucho más que hacer después, pasó el resto de la tarde jugando videojuegos en línea. Una vez que descubrió que podía jugar en casi cualquier servidor y en cualquier idioma, fue mucho más divertido de lo que esperaba. Al final del día, su padre llegó a casa y se encontró con una comida más elaborada de lo habitual, ya que Izuku tenía mucho tiempo libre para ser creativo. Mientras comían, su padre soltó una bomba en la conversación. ¿Entonces sueles caminar por la casa boca abajo o hoy fue especial? Izuku se detuvo a mitad de la masticación y miró fijamente a su padre, que obviamente estaba tratando de contener la risa. ¿Cómo lo sabes?
Debiste estar muy desorientado ayer. El señor instaló una cámara en la estantería que permite monitorear el apartamento en tiempo real. ¿Me estabas mirando? Preguntó Izuku, repasando el día en su mente para examinar cuán vergonzoso sería su comportamiento. Solo de vez en cuando, para asegurarme de que estabas bien. Me llamó la atención cuando te movías sobre las manos en el respaldo del sofá. No creo que estuviera preparada para verte usar tus peculiaridades de esa manera. Me aburría, dijo Izuku en su defensa. Su padre finalmente se rindió y meneó la cabeza. Para ser honesto, estoy sorprendido de lo flexible que eres. Espera, dijo Izuku, ¿quién más me ha estado observando? Quien esté de servicio, respondió su padre. Alguien de la agencia MIGS. El señor dijo que la vigilancia la realizarían principalmente ayudantes. Las mejillas de Izuku se calentaron, esperando no haber hecho nada demasiado humillante en su aburrimiento inducido al vagar por su propia casa. No tienen cámaras en ningún otro lugar, ¿verdad? Preguntó Izuku con sospecha. No, le aseguró su padre con una risita. Solo la sala, porque esa habitación tiene una ventana al exterior y desde allí se ve la entrada principal. Izuku exhaló un suspiro de alivio que solo divirtió aún más a su padre. ¿Y qué haré cuando empiecen las clases? Preguntó Izuku, para dejar de lado sus vergonzosas travesuras. ¿Podré ir y volver en tren si alguien me persigue? Te llevaré todos los días al trabajo por ahora, dijo su padre con tristeza. Si no puedo, alguien de la agencia MIG te recogerá. Su padre obviamente había discutido cosas con All Might Sir, y estaban tomando en consideración cosas que Izuku no había estado lo suficientemente lúcido como para pensar antes. Te mantendremos a salvo, Su. Sé que puedes protegerte, pero no queremos que tengas que hacerlo. Solo recuerda que puedes usar tus dones en defensa propia. Si alguien intenta lastimarte o agarrarte, haz lo que tengas que hacer. Izuku asintió. Le preocupaba más lo que pudieran hacerle a su padre para atraparlo. Al fin y al cabo, así habían llegado a la abuela Ito. ¿A qué lo obligarían si eso significaba mantener a su padre a salvo? Izuku se sentía mucho mejor el primer día de clases, sin un solo resfriado ni tos que delatara que había estado enfermo la semana anterior. Se puso su nuevo uniforme escolar con orgullo y desayunó bien mientras esperaba a que su padre estuviera listo para irse. Cuando su padre se sentó a la mesa y mordió rápidamente su huevo frito con tostada, casi lo escupió al ver a su hijo. ¿Dónde aprendiste a hacer un nudo de corbata? En ninguna parte. Por eso se ve así, le dijo Izuku con una sonrisa. Su padre suspiró y negó con la cabeza. Te enseñaré a hacerlo bien antes de irnos. A Izuku no se le daba bien la corbata. Siempre calculaba mal la longitud de la cola, y terminaba siendo demasiado larga o demasiado corta. Al final, su padre lo hizo por él para que no llegaran tarde. Dejar a Izuku en la escuela haría que Izuku llegara un poco antes de clase, así su padre no llegaría tarde a la oficina. Izuku saltó del auto rápidamente en la acera para no detener el tráfico, pero su padre se había asegurado de tomarle una foto a través de la ventana antes de irse. Estoy orgulloso de ti. Gritó su padre mientras se alejaba de la acera. Izuku sonrió y se dirigió al enorme edificio. Le habían enviado un mapa sencillo del campus junto con sus formularios de inscripción y lo había estudiado detenidamente, intentando memorizar dónde estaba todo. Ya se sentía más seguro allí, sabiendo que nadie sin una credencial especial podía pasar las puertas sin dar la alarma. Además, cualquiera que intentara secuestrar a un estudiante en una escuela de héroes, donde todo el personal y los profesores eran héroes profesionales, activos o retirados, era una locura. Los pasillos estaban casi en silencio mientras pasaba por habitaciones con puertas enormes, probablemente para estudiantes o personal con mutaciones que les otorgaban cuerpos extra grandes. All-Might era altísimo, y Endeavor también. Ambos habían estudiado en la UA, así que era probable que no fuera raro. Llegó a la habitación 1, y respiró hondo antes de abrir la puerta y entrar. Esperaba ser el primero en llegar, salvo quizás su profesor, pero se equivocó. En el cuarto asiento, sentado erguido como una regla, había otro estudiante. Izuku le hizo un gesto con la cabeza al entrar y estaba a punto de saludarlo amistosamente, cuando el chico se puso de pie de un salto y se acercó con paso algo rígido, pero rápido, con la mano extendida. Hola. Soy Iida Tenbya de la Academia Somei. Es un placer conocer a otra estudiante que valora la puntualidad tanto como yo ahora que empezamos nuestra etapa más importante en la preparatoria. Izuku se quedó paralizado como un ciervo ante los faros de un coche, aturdido por el discurso rápido y la actitud atrevida de su nuevo compañero de clase. Encantado de conocerte, Iida. Dijo, estrechando la mano del otro chico.
Soy Midori Yaisuku. Omitió la parte de haber llegado temprano solo porque su situación de transporte lo obligaba. Ida era alto, con cabello oscuro impecable, gafas de montura metálica rectangular y uñas impecables, que parecían tener los dedos pegados. Quizás eso era parte de su peculiaridad. Al mencionar el nombre de Izuku, el otro chico se puso de pie aún más derecho, si eso era posible. Eres uno de los estudiantes que entraron por recomendación. Dijo, sonando emocionado. ¿Cómo? Preguntó Izuku. Sospechaba de cualquiera que supiera más sobre él de lo que debía. Publicado en la lista de resultados de los exámenes de admisión de la clase, en el vestíbulo principal. Dijo Ida de inmediato. Tú y un estudiante llamado Yaoyorozu son los dos estudiantes que no tuvieron que presentar el examen de admisión. Deben ser excepcionales para merecer tal honor. Espero aprender lo que pueda de ustedes. Ah. Bueno. Gracias. Dijo Izuku, desconcertado. Haré todo lo posible por cumplirlo. La puerta se abrió de nuevo y entró otra estudiante, con aspecto inseguro de estar en el lugar correcto. Una chica con el pelo negro cortado asimétricamente y orejas largas que le colgaban hasta los hombros y parecían terminar en punta. Buenos días, dijo Izuku con una sonrisa cuando sus miradas se cruzaron. Buenos días. Dijo Ida casi al mismo tiempo, solo que el doble de fuerte. Se acercó a ella y se presentó, igual que con Izuku. Ella le miró la mano unos segundos antes de estrecharla y decir que se llamaba Hiroki Uka. Izuku estaba a punto de presentarse, pero la puerta se abrió de golpe y un chico con cabello extremadamente rojo y extremadamente puntiagudo entró con una sonrisa de dientes afilados. Hola. Dijo en voz alta pero amigable. Buenos días. Dijo Ida. Ida parecía querer decir más, pero la puerta se abrió de nuevo y un chico rubio con una cola gruesa asomando por detrás entró con una sonrisa tímida. De su cola brotaba un mechón espeso que parecía pelo, e Izuku se preguntó qué pasaría si lo tocara. ¿Crecería el pelo o no? La puerta se abrió de nuevo mientras los que ya habían llegado se conocían y buscaban sus escritorios. El chico pelirrojo se llamaba Kirishima Eijiro y parecía muy simpático. Izuku fue el que más tiempo habló con él hasta el momento y descubrió que su don, el endurecimiento, convertía su piel en algo parecido a la piedra. Todos sus nuevos compañeros parecían bastante agradables, aunque un par parecían tímidos. Una incluso era completamente invisible, salvo por su uniforme, y eso hizo que Izuku quisiera bombardearla con preguntas al respecto. Oh. ¿Eres tú? Dijo una voz de niña en voz alta cuando la puerta se abrió de nuevo. ¿Debería saber quién eres? A Izuku se le heló la sangre por un instante al oír esa voz familiar que lo hizo girar la cabeza y ver a la única persona que esperaba evitar. Kacchan miraba con desprecio a una linda chica de mejillas sonrosadas que le hablaba con un tono amable. ¿De alguna manera me salvaste de ese punto cero en el examen de ingreso? Le recordó. Izuku no estaba seguro de que era un punto cero, pero el hecho de que Kacchan hubiera salvado a alguien era algo nuevo. TSH. No lo hice por ti, gruñó con rudeza. Sabía que se me acababa el tiempo y pensé en acabar con lo único que valía la pena combatir en todo ese lugar. Ah. Dijo la chica con incertidumbre. Bueno. Gracias de todos modos. Como sea, cara redonda, dijo Kacchan, empujándola. Solo le tomó unos segundos más ver a Izuku, que estaba de pie junto a su escritorio, que estaba justo detrás del de Kacchan. ¿Qué demonios haces aquí, Deku? Preguntó furioso, pasando a toda velocidad junto a los demás como si no existieran. No hiciste el examen de admisión. Lo comprobé 2 veces. Tienes razón, le dijo Izuku tranquilamente. Antes de que Kacchan pudiera exigir más respuestas, Ida intervino, aparentemente indignado. ¡Qué grosería! Te informo que soy Midori Yaisuku. Uno de los 2 estudiantes lo suficientemente brillantes como para ganarse un puesto de recomendación en esta ilustre institución. Cualquiera que no me hubiera estado mirando antes, probablemente lo estuviera haciendo ahora. Izuku suspiró para sus adentros. No te metas, 4 ojos, espetó Kacchan, agarrando la pechera de la chaqueta de Izuku. No me creo esas chorradas. ¿Cómo conseguiste que te dejaran entrar? Todos tomen asiento, dijo una voz desde el frente de la sala. Allí, un hombre de aspecto cansado y sin afeitar, con un saco de dormir amarillo y esponjoso sobre un brazo, los observaba a todos. No parecía impresionado. A todos les tomó un momento comprender lo que había dicho el hombre, ya que su apariencia era muy extraña. En cuanto uno se movió, todos se apresuraron a sentarse y se enderezaron. Bueno, todos menos Kacchan, quien permanecía encorvado y con aspecto molesto.
Tardaron 9 segundos y medio en calmarse, les dijo el hombre con sequedad, mostrando un cronómetro. El tiempo es un recurso precioso. Es lógico que estuvieran sentados y en silencio para cuando yo llegara. Izuku miró al hombre que asumió era su nuevo maestro. Incluso después de observarlo un momento, el hombre demacrado no le resultaba familiar. Llevaba un mono negro que parecía haber sido usado para dormir, y a juzgar por el saco de dormir, probablemente así era. También llevaba una bufanda extrañamente larga, enrollada varias veces alrededor del cuello y los hombros, que Izuku no pudo descifrar. ¿Una elección de moda? ¿Algún tipo de herramienta? Soy Aizawa Shota, les dijo el hombre, tirando su saco de dormir detrás del escritorio del profesor. Soy su tutor. Encantado de conocerlos. No parecía contento de conocerlos. Parecía molesto, si acaso. Aún así, se suponía que el personal y los profesores eran héroes, actuales y antiguos, así que este hombre debía de estar escondiendo algo tras su apariencia descuidada. Ahora date prisa, cámbiate con tu uniforme de gimnasio y dirígete al recinto. Sacó una pila de uniformes doblados de debajo del escritorio y los puso encima. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando que todos buscaran apresuradamente su ropa deportiva en la pila. Por suerte, todos estaban etiquetados, e Ida rápidamente empezó a repartirlos mientras nombraba a los estudiantes. Todoroki Shouto. Izuku giró la cabeza y vio al chico antipático del examen de recomendación acercarse para tomar su uniforme. Izuku sabía por la charla informativa de Ida que Todoroki había sido obligado a presentar el examen de admisión. Esperaba que no le guardaran rencor. En cuanto Midoriya recibió su uniforme, se dirigió al vestuario y se vistió rápidamente, aunque no lo suficiente. Kacchan le bloqueó el paso cuando intentaba escapar, acorralándolo con un pie contra la pared, mientras sus manos escupían chispas. ¿Qué es eso de una recomendación, nerd? ¿Quién demonios te vería y pensaría que te mereces un pase libre? ¿Qué sabes de mí, Kacchan? Preguntó Izuku, intentando pasar al otro chico para no hacer esperar al resto de la clase. Kacchan lo agarró por el cuello de su chándal y tiró de él hacia atrás, e Izuku suspiró. No tiene ningún sentido, dijo Kacchan. Entonces tendrás que resolverlo tú mismo, le dijo Izuku, quitándose el cuello. Llevo años intentando hablar contigo y me has ignorado o te has burlado de mí todo este tiempo. Estoy aquí para aprender a ser un héroe, no para darte explicaciones. Izuku se fue y echó a correr para intentar alcanzar a los demás. Temblaba ligeramente mientras se apretaba las correas de los guantes. En parte por los nervios y en parte por la ira. No tardó en ver al resto del grupo y se unió a ellos justo cuando llegaban también un par de chicas. Kacchan fue el último en llegar, e Izuku notó que tenía los nudillos rojos, como si se hubiera dado un puñetazo recientemente. No era su problema. Ahora que el último de nosotros se ha dignado a unirse al grupo, dijo Aizawa con insistencia, comencemos con la prueba de sus dones. ¿No deberíamos ir a la ceremonia de entrada? Preguntó la linda chica de mejillas sonrosadas. ¿Y a las sesiones de orientación? No hay tiempo que perder si quieres convertirte en un héroe, dijo su profesor con indiferencia. La UA es conocida por su sistema educativo de estilo libre. Los profesores tenemos plena libertad para impartir nuestras clases como mejor nos parezca. Nadie sabía qué decir al respecto, por lo que simplemente se quedaron parados en un grupo, esperando escuchar lo que vendría después. Lanzamiento de softball, 50 metros lisos, salto de longitud sin apoyo, carrera de resistencia, fuerza de agarre, paso lateral, fuerza del torso y toque de dedos de los pies sentado. Ya hiciste todo eso en las pruebas físicas estándar de secundaria. No se permiten rarezas, ¿verdad? Todos asintieron o se encogieron de hombros. Japón sigue insistiendo en calcular el promedio de esos récords sin tener en cuenta las peculiaridades. Eso es irracional. A Izuku no se le escapó que esta era la segunda vez que su nuevo maestro hacía referencia a la racionalidad. Bakugou, dijo Aizawa, ¿cuál es el lanzamiento más lejano registrado que hiciste en la escuela secundaria? Unos 67 metros, respondió Kacchan con facilidad. Genial, dijo Aizawa, indicándole a Kacchan que se parara en un pequeño círculo de tiza que parecía destinado a una competición de lanzamiento de peso. Ahora inténtalo con tu don. Puedes hacer lo que quieras, pero no salgas del círculo. Aizawa le lanzó una pelota blanda y Kacchan la atrapó con una mano y estiró los hombros por un momento en preparación. Da todo lo que tengas, aconsejó Aizawa. ¡Genial! Kacchan retiró el brazo y añadió una explosión a su lanzamiento mientras gritaba. Muere. ¿Morir? ¿En serio?
Pensó Izuku mientras la brisa de la explosión le revolvía el pelo y levantaba polvo. Todos observaron en silencio, impresionados, cómo la pelota desaparecía de la vista. Se oyó un pitido de un dispositivo en la mano de Aizawa, y lo levantó para mostrarles la pantalla. 705,2 metros. ¡Guau! Exclamó emocionado un chico rubio con un rayo negro en el pelo. ¡Qué locura! Es importante conocer nuestros límites para poder superarlos. Ese es el primer paso racional para determinar qué tipo de héroes serán. Por fin podemos usar nuestras peculiaridades para demostrar lo que valemos. Esto va a ser genial. Dijo uno de los chicos con alegría. ¿Genial? Preguntó Aizawa en voz baja, lo que los inquietó a todos. Se esfuerzan por convertirse en héroes en solo 3 años y actúan como si todo fuera diversión y juegos. No levantó la voz ni un poco, pero el tono hizo que todos se estremecieran y escucharan con pavor. Correcto. Quien de ustedes obtenga la puntuación más baja, en el promedio de las 8 pruebas, será considerado inválido y será expulsado. Izuku frunció el ceño al oír esto. ¿Acaso el hombre bromeaba? Las miradas de sus compañeros indicaban que no estaban tan seguros. Kacchan no parecía preocupado, por supuesto, y Todoroki tampoco. Izuku tenía suficiente confianza en su propia aptitud como para no creer que quedaría último, pero no tenía ni idea de qué peculiaridades tenían los demás, excepto Yaoyorozu. Empezaron con un toque de dedos sentados, fácil. Aizawa los hizo practicar uno a uno, probando su flexibilidad, viendo cuánto más allá de los dedos de los pies podían estirar las puntas de los dedos con las piernas extendidas. Algunos solo llegaban a los tobillos, mientras que otros, como Asui, con la habilidad de una rana, se estiraban mucho más. Izuku no llegó tan lejos como Asui, pero solo le faltaba 1 centímetro para alcanzar su puntuación. «Rayos, qué flexible eres», dijo con envidia el chico rubio con el rayo en el pelo. Apenas me llegaba a los tobillos y me dolía muchísimo. Soy Kaminari, por cierto. Midoriya, respondió Izuku con una sonrisa. Tengo una ventaja. Una de mis peculiaridades es la agilidad y el equilibrio. ¿Una de tus peculiaridades? Preguntó con curiosidad. Aizawa les evitó a Izuku tener que explicarse, ya que les indicó que se concentraran para pasar a la siguiente prueba. Había barras de dominadas al borde de la pista, y cada uno se turnó para ver no solo cuántas dominadas podían hacer en 1 minuto, sino también dominadas, para comprobar cuánto tiempo podían mantener la barbilla por encima de la barra. La linda chica de mejillas rosadas, a quien Aizawa llamó Uraraka, usó su don antigravedad en sí misma para obtener una ventaja, pero después de las dominadas, la dominada que hizo solo duró unos 15 segundos antes de caer al suelo, tambalearse unos metros y vomitar en el pasto. Izuku arrugó la nariz, pero se sintió mal, obviamente Tsukir quiso algo que la hizo sentir nauseabunda después de demasiado uso, ya que había estado burbujeante y alegre hace solo unos minutos. Kacchan lo hizo muy bien, por supuesto, con una fuerza increíble en la parte superior del cuerpo gracias a su don. Había un chico llamado Shoji, con múltiples extremidades que podían convertirse en partes adicionales del cuerpo, que lo hizo aún mejor. Aguantó los 60 segundos completos en la parte de dominadas. Izuku superó la marca de Kacchan por varias dominadas y también aguantó hasta el final de la dominada, gracias a su don de levitación. Todos quedaron atónitos con la fuerza de agarre de Shoji. Nadie se acercó ni de lejos a él al principio, ni siquiera Sato, quien comió terrones de azúcar para aumentar su fuerza justo antes de intentar vencerlo. Kacchan se burló de Izuku cuando este no logró igualar su fuerza de agarre al principio, pero su expresión se agrió cuando aparecieron chispas verdes a su alrededor. El medidor de agarre subió, acercándose a una puntuación de kilogramos de shoji. Los pasos de lado a lado estaban dominados por un niño muy bajo con bolas moradas en la cabeza que, al parecer, se pegaban a todo menos a él. Puso un par de cada una en el suelo sacándoselas del cuero cabelludo, al instante aparecieron otras nuevas, e Izuku quedó fascinado. Una vez colocadas las bolas, el pequeño rebotó entre ellas como una pelota en una máquina de pachinko hiperactiva. Kaminari se torció el tobillo durante este ejercicio y cada vez estaba más preocupado por su puntuación. Agakure, la chica invisible, estaba igual de preocupada. De hecho, muchos tenían serias dudas. Cuanto más avanzaba la prueba, más tensión se acumulaba para quienes no lo estaban haciendo tan bien. A continuación llegó el lanzamiento de softball, e Izuku volvió a activar su One for All y lanzó el lanzamiento más fuerte que pudo. Superó la puntuación de Kacchan por 33 metros y se estaba felicitando mentalmente cuando oyó un grito a sus espaldas.
Giró y se encontró con el rostro de Kacchan contraído por la ira, y su cuerpo envuelto en la bufanda de Aizawa. ¿Qué es esta porquería de tela? Está rígida. No me puedo mover. Es mi arma de captura, le dijo Aizawa, con tono molesto. Izuku notó que el cabello de su sensei flotaba alrededor de su cabeza mientras hablaba, y sus ojos estaban muy abiertos y brillaban con un ligero rojo. Está hecha de fibra de carbono y alambre de aleación especial. Deja de intentar usar tu don, se me están secando los ojos. Izuku se dio cuenta entonces de que las manos de Kacchan estaban alzadas, aunque sus muñecas ya estaban atadas, pero no salía ninguna chispa amenazante. Aizawa Sensei parecía tener un don que cancelaba el don. Kacchan debió de relajarse en ese momento, porque el arma de captura fue liberada y regresó a su dueño para descansar sobre sus hombros una vez más. Izuku tenía muchas preguntas al respecto, pero no era el momento adecuado para formularlas. El uso de un Kirk contra otro estudiante fuera de la práctica de batalla está estrictamente prohibido y es posible motivo de expulsión, Bakugou. La mirada de Aizawa era seria, a pesar de tener su don desactivado. Kacchan hizo una mueca desagradable, pero se apartó de Izuku y se dirigió furioso hacia el exterior del grupo, esperando a que todos terminaran el lanzamiento. Su rabieta se olvidó rápidamente cuando Uraraka obtuvo una puntuación de infinito tras su lanzamiento, y todos perdieron la cabeza de la emoción. Yao Yorosu obtuvo una puntuación aún mayor que Izuku, sacando un lanzacohetes modificado de su espalda y lanzando la pelota sin que nadie la viera. Los 50 metros lisos fueron ganados fácilmente por Ida, quien tenía motores en las pantorrillas que lo impulsaban a velocidades increíbles. Izuku quedó cuarto en la general en esa parte de la prueba, cuando One for All se quedó atrás en los últimos metros. Aún así, fue una puntuación decente, y no tenía de qué preocuparse. Mineta, el chico con las pelotas en la cabeza, quedó último en esa prueba, pero tener las piernas más cortas de todos los presentes lo hacía inevitable. El salto de longitud sin asistencia fue una competencia muy reñida. Asui, con la destreza de una rana, obviamente encabezaba la tabla de puntuaciones. Izuku tuvo un buen desempeño, aprovechando su levitación y su entrenamiento gimnástico, para quedar tercero, detrás de Kacchan. La carrera de resistencia fue relativamente fácil para Izuku. Solo tenían que mantener un ritmo constante y correr hasta 30 minutos sin parar ni disminuir considerablemente la velocidad. Como él solía correr a diario, no era gran cosa. La mayoría de los demás parecían seguir un programa de entrenamiento similar, ya que todos parecían estar bien durante los 30 minutos completos. Mineta fue el más lento, seguido de Hiri Kaminari, cuyo don era la electricidad. Izuku estaba bastante seguro de que esos tres eran los que más deberían preocuparse si Aizawa hablaba en serio sobre expulsar a uno de ellos. ¿Sensei? Preguntó Izuku a Aizawa en voz baja mientras la clase esperaba a que sus últimos compañeros terminaran su recorrido. ¿De verdad piensas expulsarnos hoy? ¿Por qué piensas que no hablo en serio? Le preguntó su profesor sin apartar la vista de los últimos corredores. Porque nos has hablado 3 veces hoy sobre la importancia de la racionalidad, y expulsar a cualquier estudiante basándose únicamente en un puñado de pruebas de aptitud física parece ser muy irracional, dijo Izuku respetuosamente. ¿Cómo es eso? Preguntó Aizawa. Izuku se sintió alentado por el hecho de que el hombre no sonaba enojado con su pregunta o respuesta, hasta ahora. La delincuencia ha aumentado desde que derribaron a All for One, y All Might no estará presente para siempre. Japón necesitará héroes realmente buenos una vez que se retire, para evitar que la situación se descontrole. Además, no hay muchos jóvenes con peculiaridades ideales para el trabajo de héroe, pero que no son realmente físicas. Rechazar a candidatos que podrían ser buenos héroes sin darles una oportunidad real parece contraproducente. Intentó expresarlo de una manera que no pusiera en tela de juicio el buen juicio de su profesor, aunque sí lo pusiera totalmente en tela de juicio. ¿Cómo puede un chico de 15 años saber algo sobre All for One? Preguntó Aizawa, presionando finalmente el botón de su cronómetro y haciendo contacto visual con Izuku mientras Mineta cruzaba la meta. Me lo encontré un par de veces, cuando era niño. Por lo visto. Ah, sí, dijo Aizawa como si lo recordara. Leí tu expediente. Luego, sin más comentarios sobre el análisis de Izuku, reunió al grupo para darles los resultados de la prueba. Levantó un dispositivo que proyectaba el holograma de un marcador en el aire frente a todos. No soy el último, jadeó Kaminari en un susurro. ¡Oh, no! Gimió Mineta al ver su nombre en último lugar. Izuku vio con satisfacción que su propio nombre estaba en segundo lugar, por encima del quinto de Kacchan.
Mentí, les dijo Aizawa. No van a expulsar a nadie. Fue un engaño racional para asegurarme de que todos hicieran lo mejor que pudieran. 2/3 de la clase quedaron boquiabiertos y algunos parecían estar a punto de desmayarse. Era bastante obvio que no podía ser cierto, si te parabas a pensarlo, dijo Yaoyorozu, con aspecto desconcertado por el alivio de todos. Supongo que debería haber dicho algo. ¿Crees? Le gritaron varios de ellos. Mineta parecía que iba a desmayarse. Bueno, ya terminamos. Todos los folletos y copias del plan de estudios están en el aula, revísalos. Midoriya, aquí tienes un pase para que la enfermera te lo haga por el brazo. Izuku se detuvo e hizo una mueca. Esperaba que su maestro no hubiera visto el moretón que le había crecido en el brazo tras su lanzamiento de softball. Tomó la nota con disgusto, pero el hombre simplemente se dio la vuelta y se marchó después de entregársela. Sin preguntas ni regaños. «Guau. Amigo. ¿Qué te pasó en el brazo?», preguntó Kirishima, mirándolo cuando el profesor se lo notó. No es para tanto, dijo Izuku encogiéndose de hombros. A veces me dan una paliza si uso mi don de fuerza al máximo. Nos vemos luego, primero voy a que me revisen esto. Izuku estaba feliz de tener una excusa para no quedarse atrapado en el vestuario con Kacchan nuevamente. Espera, quería hablar con él. Se comportaba como si tuviera más de un don, oyó Izuku decir a caminar y mientras regresaba a la escuela. ¿En serio? ¿Como Todoroki?, preguntó Kirishima. No, respondió Kacchan. Deku tiene como 10 11 peculiaridades. Las heredó de los muertos. ¿Qué?, preguntaron ambos chicos al mismo tiempo. Izuku no se volvió para ver qué pensaban ni qué clase de disparates les contaría Kacchan. Simplemente siguió caminando, esperando que todos descubrieran quién era realmente a través de los chismes maliciosos de Kacchan. Recovery Girl era incluso más pequeña de lo que Yusku recordaba, de la única vez que la vio cuando Olmig se desinfló de su forma musculosa. Seguía luciendo prácticamente igual, y seguía siendo tan mandona como la recordaba. ¿Ya te has metido en algo peligroso en tu primer día de clases, jovencito?, preguntó cuando él le mostró el brazo. ¡Qué moretón más feo! Él le explicó la reacción que había provocado su peculiaridad y ella escribió su nombre en la computadora. ¿Ah, sí? He leído sobre ti. Tienes un don muy interesante, dijo ella, mirando su expediente. Bueno, te curaré enseguida, pero quizá quieras echarte una siesta al llegar a casa. Mi don usa tu propia resistencia para acelerar la curación. Eso es genial, dijo Izuku mientras fruncía el ceño y le besaba el brazo. Sintió una pérdida instantánea de energía, pero no tanta como para que sintiera que se quedaría dormido enseguida. Los moretones desaparecieron como por arte de magia, y el dolor hizo lo mismo. Ella le dio unos caramelos de un dispensador pez de Kamui Works y lo echó de la clínica cuando un estudiante mayor entró con un gran chichón en la cabeza. Izuku masticó los dulces de uva mientras volvía a cambiarse. No pudo descifrar la corbata, así que la dejó hacer lo que quería. Por suerte, el aula estaba casi vacía cuando llegó, y recogió todo lo necesario mientras Ida, sentado en su escritorio, revisaba el programa de estudios. Nos vemos mañana, Ida, dijo Izuku mientras se colgaba el bolso al hombro. Ah. Midoriya. De verdad te estaba esperando, dijo Ida, poniéndose de pie y cogiendo su mochila. Me preocupé cuando necesitaste atención médica. Juntos caminaron mientras salían de la escuela. Oh, no fue para tanto, solo unos moretones. Eso pasa a veces cuando uso mi don de fuerza con demasiada energía, le aseguró Izuku, restándole importancia. Recovery Girl lo arregló enseguida. Es increíble. He notado que hablas como si tuvieras múltiples peculiaridades, dijo Ida sin sutileza. Izuku asintió, sabiendo que no podía evitar este tema para siempre. Sí, tengo 3 de peculiaridades, dijo con naturalidad, esperando la reacción. Ida se detuvo, parpadeó y luego se rió entre dientes. Veo que eres un bromista. Qué gracioso. Izuku sonrió. No, hablo en serio. Hola chicos. Ambos chicos se giraron y vieron a Uraraka corriendo hacia ellos con una alegre sonrisa en su rostro. ¿Van a la estación? Podríamos caminar juntos. Ah. Niña infinita, dijo Ida. Infinity Girl sería un nombre de héroe increíble, pero Izuku no estaba seguro si Ida estaba bromeando o si simplemente había olvidado el verdadero nombre de la chica. Soy Uraraka, dijo ella, probablemente preguntándose lo mismo. Y tú eres Ida, y tú eres Deku. Izuku no sabía si reír o llorar. Es Midoriya, en realidad. Midoriya Izuku. Pero ese tipo ruidoso y enojado te llamó Deku, dijo ella, sonando confundida.
Sí, nos conocemos desde preescolar. Me llama así para insultarme, confesó Yusuke. No le caigo muy bien. O en absoluto. Lo siento mucho. Solo lo supuse. Creo que Deku transmite una especie de sí, puedo hacerlo. Creo que estás pensando en Deku, pero no te preocupes, le aseguró Izuku. Perdió el poder de hacerme daño hace mucho. Ahora solo es una forma mezquina de molestarme. Parece bastante irascible, dijo Ida, pensándolo. Pero volvamos a lo que estábamos hablando. ¿De verdad no estabas bromeando? Uraraka se unió a ellos mientras comenzaron a caminar hacia la puerta. No, de verdad tengo 13 peculiaridades, dijo Izuku con tristeza. Mi peculiaridad original se llama herencia y, si alguien muere cerca de mí, absorbo su peculiaridad. Ida se detuvo de nuevo, moviendo la boca, pero sin emitir sonido alguno mientras procesaba y rechazaba varias respuestas. Uraraka también se detuvo, con los ojos abiertos. Dios mío. Qué triste. ¿Has visto morir a tanta gente? Preguntó con una expresión de preocupación por Izuku. No, dijo Izuku. Eso solo ha pasado 2 veces, y la verdad es que no recuerdo ninguna. Es una larga historia, pero digamos que no puedo estar en hospitales por razones obvias. Solo lo dices 2 veces como si no fuera gran cosa, señaló Uraraka. Y Ida se ajustó las gafas e hizo un movimiento de cortar con la mano plana. Ah. Ya veo. Eso podría ser un desastre, ¿no? Y bastante inquietante. Para sus adentros, Izuku suspiró aliviado al ver que su don no les repugnaba del todo. Más que un poco, seguro. ¿Y qué son? Preguntó Uraraka con curiosidad. O sea, obviamente tienes la de levitación. Al principio pensé que teníamos la misma peculiaridad, pero no es así. También está el de fuerza mejorada, añadió Ida, recordando las pruebas de don anteriores. Tienes también el de velocidad, ¿no es una ventaja del de fuerza? Izuku estaba a punto de responder, cuando llegaron a la puerta y vio a Sir parado en la acera frente a su auto, que estaba estacionado con las luces de emergencia encendidas. ¡Ay! Olvidé que no debo tomar el tren. Dijo Izuku, tanto para sí mismo como para cualquiera. ¿Es ese tu papá? Preguntó Uraraka. Oh. No, él es, mi entrenador de don, dijo Izuku. Más o menos. Tengo que irme, pero los veo mañana, ¿de acuerdo? Espero aprender más sobre tus peculiaridades. Dijo Ida, haciendo una reverencia. Fue un placer conocerte. Adiós, Midoriyaya. Nos vemos mañana. Dijo Uraraka alegremente. Izuku les hizo señas a ambos mientras se acercaba al señor. Lo siento, me quedé tan absorto en todo que olvidé preguntar cómo se suponía que debía volver a casa. Yo te llevaré hoy, dijo Sir con facilidad, abriendo la puerta del pasajero y luego rodeando el capó para ponerse detrás del volante. Izuku se deslizó rápidamente y cerró la puerta, abrochándose el cinturón de seguridad mientras el auto se incorporaba al tráfico. ¿Qué aprendiste hoy? Le preguntó el señor mientras conducía por las transitadas calles. Parece que no es suficiente, ya que tengo que volver mañana, le dijo Izuku rápidamente. El señor puso los ojos en blanco ante eso. Parece que has comenzado a hacer algunas amistades, preguntó. Quizás, dijo Izuku con cautela. Parecen simpáticos, y hay algunas peculiaridades muy interesantes en mi clase. ¿Alguna desventaja? Bueno, el más importante es que Kak-chan está en mi clase, dijo Izuku. Ese es el chico que te ha molestado desde pequeño, observó Sir. Me sorprende un poco saber que entró al curso de héroe. Tú y yo, dijo Izuku con sentimiento. Pero tiene un don increíble, y probablemente un control increíble sobre él. Murmuró Sir sin comprometerse, ¿es ese el único inconveniente hasta ahora? No estoy muy seguro de mi profesor, confesó. Parece un poco. ¿Su nombre? Preguntó el señor. Aizawa. Ah, la voz del señor denotaba comprensión y diversión, y una leve sonrisa se asomaba en sus labios. Entiendo por qué tienes reservas, pero es un héroe excelente. Trabaja principalmente de noche, sin ser el centro de atención. Es una de nuestras mejores fuentes de información sobre lo que ocurre en el submundo. Izuku no se sorprendió de que Sir hubiera oído hablar de él, parecía conocer a todos en el mundo de los héroes. Parece que su don borra los de los demás, dijo Izuku. Pensaba que debería llamarse ninguno para todos. Eso le valió a Sir un bufido, lo que hizo que Izuku se partiera de risa. Por mucho que a Sir le encantara el humor, era bastante difícil conseguir una buena reacción suya. ¿Te contó sobre su don? Preguntó el señor, una vez que Izuku se calmó. Nos lo enseñaste, dijo Izuku.
Kak-chan se enfureció cuando superé su puntuación en el lanzamiento de pelota blanda durante nuestra evaluación de don e intentó empezar una pelea. Aizawa usó esta genial bufanda de captura para sujetarlo y luego desactivó su don para que no pudiera provocar explosiones. ¿Y a este muchacho no lo expulsaron? Preguntó el señor, sorprendido, o tan sorprendido como era capaz de parecer. No, pero Aizawa asustó a todos al principio diciendo que iba a expulsar al chico que obtuviera la puntuación más baja en el examen de hoy, pero luego dijo que era un engaño lógico para obligarnos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Interesante. Creo que el año pasado expulsó a toda una clase de primer año, le dijo el señor con seriedad. Debió ver algo en cada uno de ustedes que le gustó. ¿Toda una clase? Izuku casi gritó. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? No estoy seguro, admitió el señor. Pero parecía que un hombre que no teme expulsar a toda una clase no dejaría que un chico que empezó una pelea el primer día de clases se quedara allí. Así que le advirtió, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Eso es probablemente más que cualquier otra cosa que le haya pasado en los últimos 2 años en secundaria. Sensei dijo que si volvía a ocurrir, lo expulsarían. Quizás incluso lo diga en serio. Fue entonces cuando Sir se detuvo en el carril de descenso frente al edificio de apartamentos de Izuku, por lo que su conversación se interrumpió por el momento. Me alegra que tu primer día haya sido productivo, dijo. Estoy seguro de que mañana será aún más educativo. Gracias por traerme, dijo Izuku al bajar del coche y ver a Chica Burbuja justo en el vestíbulo. Siento ser tan pesada. Tonterías, dijo el señor, desestimando la disculpa. Izuku sonrió y saludó mientras Sir se alejaba e Izuku entró. ¿Cómo estuvo tu primer día? Le preguntó Bubblegirl mientras entraba. Fue divertido. Izuku casi se sorprendió al descubrir que hablaba en serio. Salvo los momentos negativos, todo había sido interesante y nadie se había asustado por su don. Al menos todavía. Mañana se determinaría a cuántas personas habría envenenado Kak-chan en su contra mientras tanto. Me alegra oírlo. Dijo alegremente. Subiré contigo y haré una inspección rápida en persona, y luego me encargaré de supervisar los monitores de seguridad y la cámara de tu sala de estar. Ella le guiñó un ojo, y él se preguntó si lo habría visto comportarse de forma extraña hacía un par de días. Sintió que se le calentaban las mejillas y supo que debía estar sonrojándose, lo que solo empeoró las cosas. Automáticamente se giró hacia la escalera, y ella se detuvo a mirarlo con expresión interrogativa. Perdón, suelo subir las escaleras, explicó. Para hacer ejercicio. ¿Quieres correr? Preguntó con una sonrisa traviesa. Subió las escaleras antes de que Izuku pudiera preguntarle si hablaba en serio, e Izuku la siguió riendo. En el 15º piso, ambos respiraban con dificultad, pero sonreían. Chica Burbuja siguió a Izuku al interior del apartamento y lo hizo esperar junto a la puerta hasta que revisó todas las habitaciones, luego lo dejó solo para ir a relevar a 100 pies en su vigilancia. Izuku le envió un mensaje de texto a su papá para hacerle saber que había tenido un buen día y que había llegado sano y salvo a casa, luego fue a su computadora para ver qué podía averiguar sobre su nuevo maestro. La respuesta fue, sorprendentemente poco. Hubo breves artículos periodísticos sobre su aceptación de un puesto docente en la UA, y que se le conocía como Eraserhead en su personaje de héroe. Casi no se mencionaba su participación en nada importante, y las únicas fotos suyas provenían de la página web de la facultad de la UA o eran borrosas u oscuras, apenas una sombra entre sombras. Izuku se preguntó qué hacía exactamente un héroe clandestino en el trabajo. Tras buscar en internet sin casi nada, Izuku se preparó algo de comer y se sentó a la mesa con su último cuaderno de héroes. Hizo bocetos de todos sus compañeros que recordaba y de lo que sabía sobre sus peculiaridades. No había tenido mucha oportunidad de socializar con muchos de ellos, pero esperaba tener pronto un cuaderno entero dedicado a la clase. El día había sido corto, ya que el primer día solía consistir principalmente en la ceremonia de entrada y conocer al profesor y a los compañeros, a menos que estuvieras en la clase 1A, al parecer. Izuku tuvo tiempo de sobra para ordenar la casa, lavar la poca ropa que quedaba y preparar la cena. Izuku nunca se había dado cuenta de cuánto había dado por sentado su libertad antes de verse obligado a quedarse en casa. Anhelaba salir a correr, o pasar el rato en la librería, o incluso recoger basura en la playa. Estúpidos villanos con sus estúpidas conspiraciones secretas. Se preguntaba cuánto tendría que durar esto. Quizás podría conseguir permiso para ir temprano al campus o quedarse más tarde para hacer ejercicio en los terrenos, que eran enormes.
El campus de la UA era tan extenso que parecía un pequeño país, con varias simulaciones de ciudades, más de un estadio, varias zonas verdes, una sección de bosque y un montón de campos de entrenamiento por todas partes. Incluso había zona satélite en el campus para entrenamientos a distancia. Seguro que tenía que haber un lugar donde pudiera hacer ejercicio decentemente, o al menos salir a correr. Tendría que preguntarle a Aizawa si era posible antes de molestar a nadie con organizar el transporte. Cuando su padre llegó a casa, Izuku le contó todo sobre su día, contándole todos los detalles y respondiendo preguntas. Su padre estaba un poco preocupado por la presencia de Kacchan en su clase, pero no dijo nada más que esperaba que el otro chico se portara bien. Su padre dijo que habían localizado al, ahora ex, novio de su asistente y habían conseguido un nombre que coincidiera con el rostro de la cámara de seguridad, pero las búsquedas no arrojaron resultados. Por ahora, Izuku seguía en arresto domiciliario por su propia seguridad. En general, había sido un buen día, e Izuku se durmió emocionado por lo que traería el día siguiente. Las pesadillas fueron más brutales que cualquiera que hubiera tenido antes. La abuela Ito estaba allí, gritándole a Izuku que corriera, pero los pies de Izuku estaban congelados, incapaz de moverse, hablar o gritar. Observó con impotencia cómo la abuela intentaba alcanzarlo, pero no avanzaba, hundiéndose en el suelo como si se hubiera convertido en arenas movedizas. Finalmente, la abuela fue tragada por completo, e Izuku no pudo hacer nada. Entonces All for One llegó, con su espeluznante hijo de pelo blanco, y ambos sostenían enormes jeringas y escalpelos de aspecto perverso. All Might llegó, pero una puerta de disformidad se abrió y se lo tragó. Sir cayó del cielo y trató de alcanzar al chico de pelo blanco, pero se convirtió en una nube de confeti cuando el chico agarró el brazo de Sir. Las imágenes eran confusas y aterradoras. Izuku se incorporó de golpe en la cama con un grito ahogado y el corazón retumbando en sus oídos. Intentó respirar hondo para calmarse, luego tomó la botella de agua de su mesita de noche y bebió hasta la última gota antes de empezar a calmarse, con un solo pensamiento en la mente. ¿Qué carajo fue eso? Izuku se dio cuenta de que su alarma sonaría en menos de una hora y decidió que ya había dormido suficiente. Las pesadillas aún estaban frescas en su memoria, y su habitación se sentía sofocante y calurosa después, con el sudor corriéndole por la piel como hormigas cosquilleando. Se puso unos pantalones cortos y una camiseta que decía camiseta deportiva al frente y salió a la sala. Sacó un papel y escribió una nota con marcador negro. Voy a subir y bajar las escaleras para hacer ejercicio. Prometo no salir del edificio. Fue y levantó la nota frente a la cámara en la sala, esperando que quien lo estuviera viendo no se pusiera furioso. La dejó sobre la encimera de la cocina para que su padre pudiera verla si se despertaba antes de que él volviera. Hizo sus estiramientos rápidamente y salió. La puerta que daba a la escalera desde el vestíbulo requería la llave del inquilino para acceder, y sabía que, de todas formas, estaba vigilada de cerca. Debería estar tan seguro como en su apartamento, ¿no? Abrió la puerta y empezó a bajar, a paso firme, girando en cada rellano para bajar al siguiente y al siguiente, y al siguiente. Hasta que llegó a la planta baja. Al llegar, vio a Rapidfire allí de pie, mirando la pantalla de su teléfono, que levantó a modo de saludo. Izuku podía ver que estaba vigilando los monitores de seguridad a través del teléfono. ¿Te levantas temprano?, dijo el compañero. Sí. Supongo que me siento inquieto, dijo Izuku, trotando en el mismo lugar. Haz lo que tengas que hacer, dijo. Estaré aquí enseguida. Por cierto, qué buena idea, sosteniendo un cartel. Izuku asintió y se giró para subir las escaleras que acababa de bajar. 30 minutos después, cuando se detuvo, estaba sudoroso, pero mucho más tranquilo. Una ducha rápida lo refrescó, y para cuando su padre despertó, el desayuno estaba listo e Izuku estaba deseando dejar atrás la noche difícil. Buenos días, Midoriya. Izuku le sonrió a Ida, quien fue el primero en llegar a su clase. Parecía tan rígido como ayer, e Izuku supuso que ese era su estado normal. Hola, Ida. Dijo Izuku, dejando su mochila en su escritorio antes de girarse para unirse a su nuevo compañero. Siento que nuestra conversación se interrumpiera ayer. Lo entiendo perfectamente. Nunca deberías hacer esperar a alguien que está dispuesto a hacerte un favor. Puntuó sus comentarios agitando las manos en el aire para enfatizar, lo que a Izuku le pareció curioso y algo divertido. Tengo un horario bastante estricto en este momento, dijo Izuku vagamente. Ya veo, dijo Ida, dejando el tema de lado con cortesía para hacer otra pregunta. ¿Te importaría contarme más sobre tus peculiaridades mientras esperamos a que lleguen nuestros compañeros?
Claro, dijo Izuku con naturalidad. A mí también me gustaría saber más sobre el tuyo. Analizar peculiaridades es casi una afición. Izuku explicó cómo funcionaba su don y cómo había obtenido muchos de ellos por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Omitió mencionar la participación de All for One y la muerte de su madre. No había necesidad de complicar aún más una explicación difícil, haciéndola incómoda justo antes de la escuela. Fascinante. Dijo Ida con interés mientras Izuku explicaba. Algunos podrían ser extremadamente útiles. Porque el don políglota por sí solo podría ser un pasaporte para trabajar en casi cualquier parte del mundo. Izuku le dijo que le había sido útil durante su reciente viaje a Taiwán, pero no llegó mucho más lejos, ya que empezaban a llegar más personas. Fue a sentarse en su escritorio, y cuando Kaminari y Kirishima fueron directos hacia Izuku, presentía lo que se avecinaba. No estaba equivocado, amigo. Bakugou dijo que tienes como 11 peculiaridades. Dijo Kaminari emocionado, captando la atención de todos en la clase. Y que los obtuviste de gente muerta, añadió Kirishima, con expresión dudosa. Bueno, en parte tiene razón, dijo Izuku, aliviado de que no se tomaran como cierto lo que dijera Kacchan. Era refrescante que alguien viniera a hablar con él primero. Aunque, de hecho, tengo 13. 13. Se burló Mineta. No seas ridícula. Lo ridículo es que todos ustedes no estén ya en sus asientos cuando llego por segundo día consecutivo. Aizawa parecía no haber dormido. Tenía un paquete de gelatina energética en la mano, del que estaba despegando la tapa de plástico mientras estaba de pie detrás del escritorio. Mientras todos se apuraban, chupó la pajita del paquete y lo vació de un trago largo antes de volver a taparlo y dejarlo sobre la mesa. ¿Alguno de ustedes quiere explicar por qué me hicieron esperar? Señor. Dijo Kaminari, levantando la mano. ¿De verdad Midori ya tiene 13 peculiaridades? Izuku suspiró al sentir el calor en sus mejillas. Todas las miradas estaban puestas en él, y Kacchan reía quedamente frente a él. Sí, dijo Aizawa rotundamente. ¿Podemos seguir con nuestro día? Todos murmuraron por unos momentos hasta que Aizawa los fulminó con la mirada y los dejó en silencio. Ayer les entregaron a todos una copia del horario y el temario. Izuku escuchaba a medias lo que decía el profesor, pero sobre todo intentaba no reaccionar al saber que todos en clase lo miraban furtivamente. Aizawa continuó como si no le importara nada, explicando que su día se dividiría en dos partes. Por la mañana, tendrán clases típicas de preparatoria, como inglés, matemáticas, historia, literatura moderna, historia del arte, geografía y demás, les dijo con tono aburrido. Después del almuerzo, es el entrenamiento de héroes, que incluye diversos ejercicios con instructores especializados en diferentes aspectos del trabajo de héroes. Hizo algunos anuncios sobre la escuela y las próximas actividades, y luego se los entregó a Yamada Sensei, también conocido como Voicero. Present Mic. Era su nuevo profesor de inglés, y aunque Izuku no había sido un estudiante estelar antes, ahora podía brillar. Su experiencia en el aprendizaje del idioma antes de que su don políglota entrara en juego le permitía hablar y leer inglés con fluidez y una pronunciación excelente, maravillando a los demás estudiantes. Aún tendría que esforzarse para dominarlo, pero sería mucho más fácil que antes, algo por lo que estaba agradecido. Tenían matemáticas con ectoplasma, lo que enfureció a Izuku, incapaz de contenerse y murmurar para sí mismo sobre todo lo que sabía del profesor. No fue hasta que Kacchan se giró y le gritó que se callara que se dio cuenta de que estaba hablando en voz alta y se disculpó por interrumpir la clase. Después de las matemáticas, venía la historia de Japón, impartida por un héroe canoso y retirado llamado el Tejón, que a veces olvidaba que estaba enseñando a niños y de vez en cuando soltaba palabrotas en sus clases. Izuku apreciaba su pasión por la materia y disfrutaba muchísimo de la clase. El almuerzo siguió a la clase de historia, donde todos fueron a un enorme comedor donde podían comprar comida muy económica, pero deliciosa, preparada por un héroe profesional llamado Lunch Rush. Uraraka estaba particularmente entusiasmado con la idea y pidió una comida especialmente abundante. Ida saludó a Izuku desde el otro lado del salón, indicándole que aún había asientos disponibles cerca de él en el comedor que se llenaba rápidamente. Uraraka estaba justo detrás de él, y ambos se dirigieron hacia allí. ¿Eres tú? Izuku siguió el sonido de la voz fuerte y miró a su izquierda, donde vio una figura alta y familiar sosteniendo una bandeja de almuerzo. ¿Yo ahora sí? Izuku le sonrió al otro chico, contento de verlo. Después de todo, se habían llevado bien en el examen de recomendación. Me pusieron en 1B, dijo emocionado. Todos son muy majos.
Todos en uno, también son agradables, dijo Izuku. Voy a sentarme con mi clase, dijo Yoarashi, pero hablemos más tarde. Suena bien. Asintió Izuku, girándose para ir a reunirse con Iida y Uraraka. Se les unieron Kaminari, Kirishima y Mineta, quienes querían interrogar a Izuku sobre sus peculiaridades, y el almuerzo se convirtió en una comida ruidosa y animada. A Izuku no le importaron sus preguntas, aunque era extraño ser el centro de atención cuando todos los demás tenían peculiaridades tan asombrosas. Era un poco frustrante hablar de sí mismo cuando en realidad quería ser él quien hiciera las preguntas. Explicó cómo funcionaba la herencia y que no sabía si llegaría a un límite de peculiaridades, ni cuándo. Recibió muchas de las sugerencias habituales al respecto, como pasar tiempo cerca de hospitales o viajar a zonas de desastre para obtener superpoderes, pero Izuku simplemente escuchó las ideas cada vez más disparatadas con humor distante. No contaban con los años de advertencias y lecciones de Sir, así que no pensaban en las implicaciones morales o éticas que presentaban. Era el tipo de discurso al que la gente recurría para escenarios improbables como, si encontrara un genio en una botella. Sabía que no lo decían en serio y no se lo tomó en serio. Después del almuerzo, Aizawa los recibió en su aula y les explicó que tendrían un nuevo profesor en la OA para su primera clase de entrenamiento básico de héroes. Izuku miró hacia la puerta al abrirse y se quedó boquiabierto. Aquí estoy. Entrando por la puerta como una persona normal. Olmigt entró en la habitación con un estilo dramático y su característica sonrisa firmemente en su lugar. Olmigt. Gritó Izuku, poniéndose de pie de un salto. Siéntate, maldito nerd, dijo Kacchan como si cada línea de su cuerpo no estuviera prácticamente vibrando de emoción. Los demás estudiantes estaban casi tan emocionados como Izuku, quien tomó asiento con cierta incomodidad. No tenían idea de que Olmigt sería profesor en la UA este año. Se preguntaba por qué nadie le había dicho nada. ¿Temían que se les escapara la sorpresa? Ese es su disfraz de la Edad de Plata. Dijo Kirishima con tanto entusiasmo que Izuku ya no se sentía tan nerd. Se me pone la piel de gallina. Dijo Asido, rebotando en su asiento. Olmigt adoptó una pose dramática que mostró sus músculos e Izuku sonrió. También estoy aquí para convertirlos en héroes, sometiéndolos a todo tipo de entrenamientos. Les dijo Olmigt. Así que, sin más demora, hoy trabajaremos en esto. En una mano sostenía un pequeño cartel que decía, batalla. Entrenamiento de batalla. Leyó Uraraka en voz alta. Batalla. Dijo Kacchan con una sonrisa frenética. El resto de la clase parecía casi igual de entusiasmado. Entonces Olmigt presionó un botón en un control remoto y la sala se llenó de un suave estruendo al deslizarse los paneles de la pared, revelando cajas numeradas con asas. Para este tipo de entrenamiento, necesitarán esto. Dijo Olmigt con una carcajada. Antes de ser admitidos, todos completaron sus formularios de solicitud especial. Eso y su registro de peculiaridades se tuvieron en cuenta para crear el mejor equipo posible para cada uno. Disfraces. Dijo Izuku emocionado. ¿Sí? Vitorearon varios de los otros. Vayan a ponerse el uniforme. Les dijo Olmigt con una sonrisa. Entonces nos vemos en el campo de entrenamiento beta. Todos se apresuraron a agarrar la maleta que correspondía a su número de asiento y salieron a toda prisa del aula. Izuku fue el último en salir, y no dudó en chocar los 5 con Olmigt, cuando le ofreció la mano gigante al encontrarse en la puerta del aula. No intercambiaron palabras, pero Izuku sintió una inmensa felicidad al ir a ver cómo quedaría su nuevo disfraz. Todos estaban tan ocupados equipándose que nadie prestaba atención a los demás en el vestuario. Izuku deseó tener tiempo para sentarse a leer el manual que venía con su disfraz, pero sabía que tendría que esperar. Por ahora, simplemente admiraba el diseño y el color mientras se quitaba el traje. Era verde azulado con detalles negros, aunque no tan intenso como su pelo o sus ojos. Era más bien verde azulado. La tela era de tejido apretado, resistente pero flexible, y se ajustaba casi como una segunda piel. Se cerraba con cremallera hasta justo debajo de la barbilla. El traje era de manga larga y las perneras tenían estribos en la parte inferior para mantenerlas sujetas. Sus botas eran del rojo que le habían pedido y se parecían mucho a sus zapatillas altas de diario que llevaba un par de años, desde que vio una foto de Olmigt con unas en una foto espontánea en un tabloide. Tenían una suela decente, una capa de plástico transparente con acabado mate y eran lo suficientemente ligeras como para no obstaculizar su capacidad de levitar. Había un cinturón rojo de herramientas, hecho del mismo tipo de tela que el traje, y un simple toque le mostró que cambiaría de color según quisiera.
Las bolsas en el cinturón eran todas parte del cinturón, así que cambiaban de color junto con él, necesitando solo un toque, ahorrando tiempo si necesitaba camuflarse rápidamente. Su casco era muy similar al que usan los luchadores, con un receptor incorporado en la cubierta de la oreja y una visera transparente sobre sus ojos. Había un protector de mandíbula que era una pieza separada que se encajaba en su lugar con imanes superpoderosos que se asemejaban a una sonrisa con sus listones verticales para la filtración de aire. All Might había diseñado esa parte. Izuku también había querido algo que se asemejara a las púas de pelo características de All Might, pero Sir había vetado la idea diciendo que era demasiado obvia, y Gran había señalado que solo lo haría parecer un maldito conejito. El último detalle eran los guantes. Eran negros, del mismo material que el traje y el cinturón. Tenían algo duro incrustado en los nudillos, e Izuku supuso que era de plástico, pero tendría que consultar el manual más tarde. Tenían cierres en las muñecas para evitar que se le resbalaran, y el dedo índice de cada mano estaba al descubierto para mayor destreza y para poder usar su don de cambio de color si quería. Con 7 toques, todo su traje podía cambiar de color por completo, aunque sabía que no siempre tendría tanto tiempo. Probablemente tendría que pulir cosas sobre la marcha, pero por ahora, estaba emocionado. Una vez vestido, se giró para ver que los demás también estaban casi listos. Se veían geniales. Izuku sonrió al salir por la puerta y se encontró con las chicas, que acababan de salir de sus vestuarios. Izuku observó sus disfraces y deseó dar volteretas de la emoción. Intentó contenerse mientras caminaban en grupo hacia All Might y Aizawa Sensei en la entrada de Ground Beta. «Qué bien se ven, damas y caballeros». Los elogió All Might al detenerse en semicírculo. Un porte seguro y un traje bien diseñado pueden inspirar confianza, algo que necesitarán. Porque a partir de hoy, son héroes. Escuchen todos, dijo Aizawa desde el lado de All Might. Su maestro era casi empequeñecido por el enorme héroe, pero no mostraba ningún signo de incomodidad. Hoy se dividirán en parejas. Un equipo actuará como villanos y el otro como héroes. Se les calificará según su coordinación con sus compañeros, su estrategia general y su comportamiento individual. Se otorgarán puntos extra a los equipos ganadores. Todos llevarán auriculares y se les observará mediante cámaras y robots colocados para ofrecernos las mejores vistas del área que utilizarán. Al no dar más detalles, All Might retomó su papel y continuó. Los equipos se elegirán por sorteo. Hay 2 bolsas. Una con los nombres de todos y la segunda con 4 fichas para el equipo villano y el equipo héroe. Tiene sentido, dijo Ida con un gesto de aprobación. A menudo, los héroes profesionales son llamados a trabajar con personas que quizás nunca hayan conocido, o con quienes no trabajan muy a menudo. Debemos estar preparados en todo momento para lidiar con nuevas personas y situaciones. Exactamente, jovencito. Coincidió All Might. Empecemos, ¿vale? Sin más preámbulos, All Might metió su mano en la primera bolsa y sacó 4 tiras de papel. Un paso adelante. Yaoyorozu, Midoriya, Todoroki y Bakugou. Los 4 avanzaron y, a instancias de All Might, cada uno sacó una ficha de la segunda bolsa. Nuestro equipo de héroes será Midoriya y Todoroki. Anunció All Might en voz alta. Nuestros villanos son Yaoyorozu y Bakugou.